te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. Señoras y señores, amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Super Deporte, el programa que durante 35 años ininterrumpidos de labor periodística marca la diferencia. Ahora en Eco Radio, la emisora de los 1400 kilociclos de la amplitud modulada. Estamos, por supuesto, con nuestras filiales directas en Huacho, Eco Radio 1200 AM, en Guarmey, Eco Radio 94.1 FM y, por supuesto, en Chincha 105.1 también de la frecuencia modulada. En Arequipa con Radio Continental de esta ciudad, la Ciudad Blanca arequipeña, que cubre toda la región sur del Perú, en el centro oriental de nuestro país con estación N de Tingo María, nuestra página web, la www.ecoradio.p. El Facebook también nos pueden ubicar con imagen y sonido en Superdeporte y Eco Radio. Hoy con la compañía de nuestros amigos Fito Palau, está Oscar Rodríguez en la coordinación periodística. En unos momentos se debe integrar Javier Franco y también nuestro amigo Carlos Mauri, que nos va a acompañar esta mañana. Hernán Espinosa en cabina de control y Miragrito Sánchez en el departamento informático. Quien tiene el gusto de hablar a Raúl Maraví le da la bienvenida y los invita a que nos acompañe en estos 120 minutos. Claudio Pizarro recibió premio honorífico por su trayectoria en el fútbol alemán. El delantero peruano fue homenajeado en Berlín por su legado. Juan Reynoso rescindió contrato con Real Garcilaso del Cusco para incorporarse en las filas del club mexicano Puebla. La selección ecuatoriana de fútbol presentó su lista de convocados para el amistoso ante Perú. Destaca la ausencia de Antonio Valencia, que no será de la partida. Ayer en la fortaleza de Pachacamac se prendió la antorcha de los Juegos Panamericanos por el paratleta nacional Carlos Felipa. El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Rodríguez, reveló que el técnico nacional Roberto Mosquera no se encuentra en los planes para ser entrenador de la selección altiplánica. Por la Champions League, Ajax empata sin goles en su visita a Chipre ante el Apoel. En Ecuador le han prohibido el ingreso a los jefes de barras de las llamadas barras bravas de Boca Juniors. No podrán ingresar al estadio en el partido que Boca debe jugar ante Emelec en esta ciudad, allá en Quito, Ecuador. Muy bien, vamos entonces a una pausa y volvemos con más Superdeporte en Eco Radio. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole. Los más variados electrodomésticos que usted busca para su hogar y otros artículos que ofrece a precios de oferta de todo el año, solo en Importaciones Iraoka. Importaciones Iraoka, empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595-774 o al correo informes@macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p.
Si los Juegos Panamericanos Lima 2019 te agradaron, el Gran Prix de levantamiento de pesas te sorprenderá. Los hombres y las mujeres más fuertes del planeta compiten por primera vez en el continente americano en el torneo más importante del mundo, el Gran Prix de Lima. En noviembre próximo, un certamen de poder a poder entre superatletas de Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias de Europa y Asia. No te pierdas la cita de los más forzudos. El Gran Prix de levantamiento de pesas será en la Virena de San Luis del 6 al 11 de noviembre. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú, SFUL, les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional. Profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol. SFUL cuenta con filiales en todo el Perú. SFUL también es una escuela exclusiva de arqueros. Informes en Recuay 976 en Breña, teléfonos 4242-429 o 6356-110. SFUL. Cuando usted vaya a Trujillo, no deje de visitar Gol Perú Eventos, el más moderno complejo deportivo que le ofrece a ustedes un buen restaurante, sala de masajes, baños saunas, cancha de fútbol sintética con tablero digital y también un gran salón de eventos para que disfrute usted de un matrimonio, fiesta de 15 años o cualquier evento social. Gol Perú Eventos en Trujillo. Por supuesto, ustedes para hacer sus reservas pueden llamar al 948-337-019. Gol Perú Eventos los espera en Trujillo. Son las 8:07. Vamos a iniciar entonces nuestra ronda de comentarios y entrevistas. Primero con el comentario tan esperado, desde luego, del doctor Artidoro Cáceres Velázquez, como todos los miércoles aquí en Superdeporte. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl, como siempre a sus órdenes. Bien, doctor, los Juegos Panamericanos, complementarios de los titulares panamericanos, que ofrecieron a la expectativa peruana, creo que buenos resultados. Ahora se espera que también con los discapacitados, a través de los denominados Panamericanos, también resulte exitoso en medallas y desde luego en organización. ¿Qué le deja a usted todo esto, doctor? ¿Qué nos da como imagen que estas personas que tienen, bueno, por diferentes razones, dificultades físicas, que no las tenemos afortunadamente nosotros, pero cuál es el mensaje que nos dejan estos atletas que realmente resultan para nosotros un ejemplo de vida? ¿Cuál es la impresión que tiene usted, doctor? Mire, mi querido Raúl, queridos amigos que nos escuchan, que nos acompañan, los llamados Juegos Panamericanos es una denominación cuyo significado es discutible, pues el prefijo o la partícula para tiene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española muchas acepciones, casi 15, y dado el momento en que se realizan, hasta podría llamarse post-panamericanos, es decir, después. A mi juicio, lo que más se acerca a lo que se quiere representar podría ser juegos junto o al margen o al lado de, o incluso contra lo que ya es un enfrentamiento. Es muy importante esas partículas para así darle significado a estos juegos que se hacen después de los Panamericanos, lo cual no quiere significar una marginación. Pero cualquiera sea lo que se quiera denominar, lo real son 2 y hasta 3 detalles o 3 interpretaciones que debieran considerarse y que me permito dar respuesta a la pregunta que usted me hace, Raúl. Primero, que de estos juegos participan personas, deportistas, que tienen, como usted lo ha señalado, algunas limitaciones corporales,
comparativamente con los otros atletas que intervienen en los para Juegos Panamericanos. Estas limitaciones pueden ser motoras, como usted lo ha señalado, pero también pueden ser sensoriales, por ejemplo, sordera o ceguera, o intelectuales, e incluso algunas sociales, y que antes tenían el apelativo metafórico de personas excepcionales. Después se les llamaron invalidantes y finalmente, actualmente, discapacitados. No está lejos todavía la época en que a estas personas se los marginaba en la calle, en las reuniones, en la sociedad, ya sea en la familia. Yo he vivido aún esa época de marginación, y usted seguramente, y las personas que nos escuchan también, habrán tenido estas experiencias de marginación, esa época de marginación, a pesar de lo que se podía hacer desde el punto de vista médico, pero como repito, estas personas eran marginadas en las reuniones y hasta en la familia. En esa época de marginación, a pesar de la frecuencia con que no se les daba ocasión de realizarse como personas, vivían incluso los mismos padres de estas personas que habían nacido o habían sufrido en el embarazo, en el parto, o después con algunas enfermedades que les ocasionaban estas limitaciones, como esta chica nadadora que en su infancia y casi en la pubertad perdió las 4 extremidades y que ahora está interviniendo en natación. Recuerdo, por ejemplo, las consecuencias atroces de la poliomielitis, de los accidentes de naturaleza variada, de esa horrible y desgraciada experiencia. Usted se acordará, Raúl, porque ya estaba usted grandecito, en los años 60, 50, 60, de los efectos de esa pastilla que se llamaba la talidomida, que se daba a las personas que no podían dormir, estaban ansiosas. Y cuando se usaba en las personas embarazadas, originaba que los niños nacían sin miembros superiores o inferiores. O también en los casos de sordera, en los niños y niñas en los que se había utilizado ese antibiótico que se llama la streptomicina, ese antibiótico en aquellos tiempos, todavía no tan purificada, y que ocasionaba sordera. O de las secuelas de partos retardados, difíciles, e incluso las enfermedades genéticas hereditarias, como el caso de la ceguera hereditaria, por ejemplo. Entre las muchas causas de estas anormalidades hereditarias o congénitas, como en el caso del síndrome de Down, antes llamado peyorativamente mongolismo. Se acordarán los amables oyentes, las amables oyentes, porque ahora parece que hay que decir no solo los en plural, sino los y las. Y algunos, a mi juicio, huechafos también quieren decir les para los transexuales. Bueno, esta es una primera apreciación que quiero hacer al respecto de mi respuesta a su pregunta. Segundo, la civilización, el proceso cultural, la educación, las políticas de inclusión social han logrado ofrecer actividades que permiten a todas estas personas alcanzar objetivos hace 50 años casi impensables, y no solo en el deporte, sino también en las otras áreas laborales, artísticas, profesionales diversas. En mis años de profesor universitario he tenido alumnos ciegos, sordos, paralíticos y hasta autistas, tratados científicamente y recuperados hasta lograr niveles académicos como por ejemplo en Derecho, graduados y abogados. Usted se acordará, Raúl, las personas que tienen más o menos su edad y la mía, cómo una persona ciega y sorda ha llegado al Parlamento. Entonces, he referido esto con anterioridad para señalar los alcances no solo de la medicina, de la rehabilitación, de la tecnología, que hacía que los sordos
utilizaran, por ejemplo, no solamente los audífonos, sino las prótesis cocleares con las que podían recuperar algo de audición. Han graduado a personas sordas y ciegas en psicología, en tecnología médica, entre otras actividades profesionales. Y tercero, se ha referido que el presidente de la COPAL, el señor Carlos Neuhaus, ha afirmado que con estos juegos llamados Panamericanos, ha dicho, demostramos que las adversidades pueden superarse. Y si no me equivoco, él mismo, el señor Neuhaus, al que hay que felicitarlo y reiterarle nuestro agradecimiento, así como a todo su equipo organizador, que debe incluir a los miles de voluntarios. Digo, salvo error u omisión, el señor Neuhaus es una persona sensible, con experiencia personal para reconocer las capacidades y competencias de las personas llamadas discapacitadas, término que irá desapareciendo a medida que la gente reconozca los méritos, muchas veces escondidos y marginados, de muchos seres humanos con una serie de cualidades superiores inclusive a los que, como se dice, son ciegos para su ceguera, o también como se afirma que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Estas dificultades mentalmente son superadas, llegan a tener logros impresionantes. Ya sabemos que en las competencias inclusive olímpicas participan personas así y que logran una serie de objetivos que son récords. Y también afirmar, como me estoy acordando, ese escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que en su libro tan conocido, El Principito, afirma que lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, que muchas de estas personas que tienen apariencias de discapacidades muy fuertes logran objetivos increíbles cuando la mente, que es la poderosa fuerza que nos guía en todo, cuando la mente y la ayuda que se recibe, sobre todo de la familia, y en este caso también de la sociedad, los ayuda a superar sus dificultades. Esto es lo que puedo decirle en relación a su pregunta, mi querido Raúl. Ahora, sí, efectivamente, hemos, como siempre, muy apreciable su comentario, doctor Antidoro, pero reuniendo todos estos conceptos, lo que usted ha expresado en estos momentos, ¿qué nos deja a nosotros, la verdad, esa sensación de que no tenemos los problemas físicos, ¿no es cierto?, que tienen estos deportistas, y sin embargo nosotros nos sentimos a veces desganados, frustrados, porque tenemos algún acontecimiento ocurrente en nuestra vida, nos sentimos desfallecidos, en fin. Y sin embargo, estos deportistas le demuestran al mundo que sí se puede, que se puede superar todo, aún estas condiciones físicas en las que se encuentran ellos, ¿no? Yo quiero que usted nos exprese, por ejemplo, cuál es el mensaje concretamente, porque la verdad, hay mucha gente que desfallece por un simple problema que pueda tener, incluso físico, pero superable. En cambio, esta gente, estos deportistas, se sobreponen a todo ello y su lucha es permanente y constante. No hay que olvidar, doctor, que este sudafricano, por ejemplo, Oscar Pistorius, por ejemplo, que a pesar de no tener una pierna, sin embargo, él corrió por su país compitiendo en las pruebas de pista con los atletas normales y logró clasificarse y ganar una medalla justamente en una de las postas. Por eso queríamos hacer notorio esto, porque creo que la gente que nos está escuchando en el programa, mucha gente que desfallece por cosas más pequeñas y se siente que ya se les acabó el mundo, pero estos deportistas nosotros los vemos como un ejemplo de vida, doctor. ¿Qué opina usted? Claro. Bueno, hay 3 y hasta 4 ejemplos que puedo ofrecerle. Entre nosotros, igual que este atleta, que inclusive compitió con personas normales y que le faltaba una pierna,
nos trae el recuerdo hacia él de nuestro atleta Carlos Filipa, quien competirá en el lanzamiento de bala y jabalina, que es el primer portador de la antorcha panamericana, igual con una prótesis, a pesar de que perdió la pierna, creo que en un accidente como él ha sido militar, cuando explotó una mina subterránea. Bueno, no sé los detalles cómo perdió la pierna, pero lo importante es que ahora es un atleta de primer nivel. Primero, cualquier otra limitación, ¿cómo es posible que las personas que tienen todo el cuerpo completo, incluyendo los aspectos sensoriales, como he dicho, ceguera, sordera, o como el síndrome de Down, que tiene una deficiencia mental, pueden alcanzar niveles como, por ejemplo, este último caso? Hay 5 o 6 chicos ya adultos, jóvenes, tempranamente adultos, que son campeones en marinera, que trabajan en teatro, que atienden inclusive en establecimientos comerciales por la ley nuestra de inclusión social. No es que les falte un brazo o una pierna, como en el caso de la nadadora, que le faltan pues las 4 extremidades, sino que sin duda hay una energía mental, una tremenda. Esta chica que se llama Dunia Felices, cuando tenía 15 años tuvieron que amputarle de la rodilla para abajo las piernas y del codo para abajo los brazos, y que ahora compite internacionalmente en natación. No es cuestión del cuerpo, es cuestión de la mente, Quería llegar a este punto, que muchos chicos jóvenes sobre todo, a veces tienen todo, y no les han dado mentalmente el estímulo del esfuerzo para lograr objetivos, por más simples que sean, porque son los que José Ortega y Gasset, en un libro muy famoso, llamaba los señoritos satisfechos. A estas personas a las que se les da todo, que no necesitan ni siquiera estirar la mano para recibir algo, no tienen esa mentalidad del esfuerzo. Y si no tienen la mentalidad del esfuerzo cuando tienen todo el cuerpo normal, menos lo van a hacer cuando tienen dificultades. Entonces, el mensaje que nos dejan es: señor, señora, usted no tenga ese complejo de inferioridad que se tiene a veces, sino que su mente, que es lo que deberíamos privilegiar en la educación inclusive, lo va a llevar a superar obstáculos que a veces parecen invencibles. Desgraciadamente nuestra educación cada día se ha hecho más sobreprotectora. Esos señoritos satisfechos que ni siquiera tienen el estímulo suficiente para estudiar, que van al colegio en vehículos que los llevan de la casa a la escuela, que no pueden ni siquiera jalar sus cochecitos, sus carritos donde llevan sus útiles escolares, los lleva el abuelo, la mamá, el tío, etcétera, o la empleada. El esfuerzo es necesario de ser estimulado, y pareciera ser que la adversidad es la que le dice: a ver si puedes, pues, a ver, pruébate a ti mismo. No hay que olvidar que en los mensajes bíblicos para los creyentes, inclusive Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ese ayúdate implica que el esfuerzo debe nacer de uno mismo, a cualquier edad, y muy especialmente cuando hay limitaciones. Hablamos, por ejemplo, de las personas viejas o ancianas que están en la 5ª y 6ª edad de la vida, que muchas veces se recluyen, se meten en la cama o se sientan en su sillón y ya no quieren moverse. En todas las edades es necesario desarrollar el esfuerzo suficiente y mirar a esas personas como un ejemplo a las que la adversidad no los ha vencido. Yo creo que ese es el mensaje que debe darnos, y naturalmente volcarse no solamente a las familias, sino también a los colegios, a las escuelas, desde muy temprana edad, desde la educación inicial.
porque como dijo otra vez más, voy a repetir lo que dijo el filósofo Mario Moreno, para más luego ya es demasiado tarde. Sin embargo, personas como este señor que ha llevado la antorcha olímpica, ¿no? Evidentemente el esfuerzo lo ha hecho después, pero seguro que ya traía, me estoy refiriendo a Carlos Filipa, ya traía dentro de sí el estímulo suficiente para vencer adversidades. Muchas veces se requiere de una piedra en el camino que nos hace caer, pero lo importante es no solo caer, como dije en el comentario de la semana pasada, no gana el que se cae, sino el que se levanta y sigue corriendo. Este es mi modesto parecer. Muy bien, doctor, como siempre, muchísimas gracias por sus comentarios, que son bienvenidos siempre en Super Reporte. Hasta la próxima semana, doctor Arturo. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Muy bien, seguimos entonces, ahora tenemos el turno, nos vamos a Ohio, a Estados Unidos, con Fernando Chappell, nuestro reconocido ex árbitro internacional de fútbol FIFA. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días a todos los amigos que se encuentran junto contigo en la mesa de trabajo. Un fuerte abrazo para ellos, un fuerte abrazo también para todo el Perú. Hoy día miércoles, con la satisfacción de siempre de poder hablar con ustedes sobre el tema futbolístico, en especial el tema de arbitraje. Como todos sabemos, la semana pasada se marcó un hito, un punto importante en la historia del fútbol al otorgarle la oportunidad a la francesa, a la árbitra Frappart, de dirigir la final de la Supercopa. Desde mi punto de vista, del análisis que yo hice durante los 90 minutos y luego la alargue y luego la ejecución de los penales y en fin, todo lo que resultó, para mí, repito, desde mi punto de vista, fue un buen trabajo de la francesa. Esto no es de la noche a la mañana. Recordemos de que ella ha empezado esta carrera arbitral hace muchos años atrás, y es justamente lo que debe de marcar, el punto de partida para el resto de países para poder imitar y poder emular lo que ella ha hecho. En realidad, la UEFA, la organizadora del partido que se jugó en Estambul, obviamente lo interesante que ellos plantearon es una suerte de venta de imagen, ¿no?, de la francesa hacia todo el mundo. De allí justamente de que se presentara una conferencia de prensa antes del partido final, algo inusual, algo que nunca se presenta. Sin embargo, la UEFA lo hizo y ella pudo expresar todo lo que había avanzado, cuál era la expectativa que tenía, cuáles eran las proyecciones, cómo veía el partido, cómo analizaba el partido de fútbol, y en fin, todas esas situaciones que no se hace con los hombres, se hizo con Frappart porque entendían que era la primera vez que una mujer dirigía este tipo de eventos y que se tenía que vender la imagen. De modo de que esta llegada de Frappart a dirigir la final de la Supercopa no es simplemente de la noche a la mañana, ha sido pensado, ha sido analizado, y es una suerte de fusión entre el marketing de la UEFA, entre el trabajo de unir los géneros, el trabajo del fútbol femenino. Es una combinación de una serie de factores que llevaron a esta mujer a dirigir la final. Sin embargo, debemos de reconocer que aquí en el tema del VAR ha habido una ratificación en lo que nosotros hemos venido repitiendo hace mucho tiempo. En la medida de que quien comande el VAR, ¿no?, para los que escuchan, el VAR, como sabemos, es el análisis por la televisión de las jugadas, ¿no?, de que se presentan en el terreno de juego. El que conduce el VAR, si coordina con el que está en el campo, el resultado va a ser positivo, y eso es lo que se presentó en la final de la Supercopa. Recordemos que ya casi en los primeros minutos de haber empezado el juego, ¿no?, Frappart indica que no hay un penal, que no existe, a pesar de que la regla 14 menciona de que se ejecutará un penal, no tan pronto se vea que ha habido una mano intencional de la regla 12. Aquí, Raúl, se presentó nuevamente una controversia de que lo que dice el reglamento no se cumple cuando el árbitro considera que no se debe de cumplir. Entonces lo que hizo el francés que comandaba el grupo del VAR, lo único que hizo era ratificar lo que su compatriota había mencionado, una forma sutil, inteligente
de dar justamente apoyo a quien está en el centro del campo. Sin embargo, esto no se presentó en los primeros momentos del VAR. ¿Por qué? Porque era una suerte de querer mostrar al mundo lo que el VAR quería decir, cuando el que tiene la última palabra por reglamento es el que está en el centro del campo, en este caso la francesa. Entonces, de una manera muy inteligente, los franceses, tanto en el VAR como en el centro del campo, repito, hicieron una labor concertada, inteligente, y que no llegó más allá de los tibios reclamos, de algunas cosas, pero que ella demostró personalidad, dominio de escena y sobre todo ascendencia con los jugadores, y un impecable estado físico que, como lo habíamos dicho semanas anteriores, es lo que marca la diferencia. Ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Porque la valla ha quedado muy alta para el tema de las mujeres, ¿no? El tema de las mujeres en Sudamérica y específicamente en nuestro país tiene que ser analizado ya de manera seria, porque hay comisiones nacionales de árbitros como esta que está actualmente, que considera a la mujer y la toma en cuenta en diferentes partidos. Pero la anterior y también la anterior de la anterior no las tomaba en cuenta. Entonces hay una suerte de sub y baja, hay una suerte de tomar decisiones que no siempre están de la mano de la mujer. Entonces tiene que haber una reglamentación que diga, bueno, vámonos con todo y vamos también a apoyar a la mujer. Pero la mujer tiene que entender de que también tiene que ir a la par con el entrenamiento y con las exigencias del hombre, porque de lo contrario no vamos a llegar a ninguna parte. Ahora, tenemos que reconocer, Raúl, que nuestro estereotipo de peruano es una mediana estatura para abajo. No tenemos la suerte de contar con gente, mucha gente que tenga 1,90 m, 1,95 m, o esas estaturas que son muy frecuentes en Norteamérica o son muy frecuentes en Europa. Nuestra estatura es más bien de lo que hemos recibido por cultura de Japón, ¿no? De los japoneses, por efecto del traslado del Pacífico, del Océano Pacífico, y esa estatura pues obviamente reconocemos que es baja. Sin embargo, a pesar de eso, las comisiones actual o la comisión actual y la de futuro tienen ya que pensar en buscar talentos. No se puede esperar sentado a que venga una señorita y diga yo quiero ser árbitro, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. El trabajo que están haciendo en estos momentos Milagros Arruela, Melanie Bermejo y Elizabeth Quintaya, es un trabajo solitario, yo diría hasta cierto punto sin apoyo. Sin embargo, pues todas ellas tienen 1,70 m, 68, salvo Elizabeth Quintaya, que tiene 1,78 m. Pero sin embargo, en el tema, digamos, de continuidad, no lo tienen. Entonces, la Federación Peruana de Fútbol lo que tiene que hacer es poner la barba en remojo y decir, yo quiero que también una peruana esté en un partido similar al de la Supercopa. Porque si vamos a estar pensando que van a arbitrar el barrio A con el barrio C, pues nunca vamos a llegar a nada, pues no vamos a ser mejores en nada. Hay que pensar en grande para lograr las cosas grandes. Esa es la mentalidad que debe de primar hoy en día en la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, creo que no está primando ese concepto. Pero en el tema de las mujeres, creo yo que hay mucho material en el Perú entero, porque está ya comprobado que el peruano en general, tanto hombre como mujer, o mujer como hombre, en el orden que quieran ponerlo, no tienen la posibilidad de crecer, porque tienen esa fortaleza y esa personalidad cuando lo quieren hacer. Porque cuando no lo quieren hacer, se van por la tangente, por los costados, y siempre encuentran algún momento para sacar la vuelta, característica peruana, ¿no? El Pepe el Vivo. Esas situaciones tienen que ser erradicadas por completo en la mentalidad de un deportista, porque hoy en día el árbitro es considerado un deportista. Esperemos que lo que ha marcado la línea, ¿no? Frappart, la francesa, sea pues el momento también de marcar nuestra línea como peruanos, para que esto camine y funcione en aras pues, de lograr que Perú crezca arbitralmente hablando. Eso es lo que tenía preparado para ustedes esta mañana, Raúl. Como siempre digo, ¿no? Una satisfacción muy grande estar con ustedes, y no sé si tienen ustedes alguna consulta que hacer con respecto al tema. No, a mí me parece que muy claro lo que has dicho respecto al arbitraje femenino, que de un tiempo a esta parte viene tomando creces en el mundo, con esta final, por ejemplo, europea, donde arbitró esta señorita,
Y creo que ese es el punto de partida. El punto de partida que vamos a ver, ya no nos va a parecer muy extraño que en grandes finales, aquí en Sudamérica, por ejemplo, se puede dar Copa Libertadores Sudamericana, aunque la verdad que árbitros femeninos aquí en esta región sudamericana no vemos que sea una proporción muy estimable, Fernando. No, el número no es similar. Yo recuerdo que en el año 83 tuve la oportunidad de estar por Europa como árbitro. Justamente me acompañaron 2 mujeres como asistentes, árbitros asistentes. Mira tú la diferencia del año 83 al 2000, justamente 19, ¿no? Estamos hablando de más de 35 años de diferencia, y ya las mujeres estaban practicando allá en el tema de arbitraje. No lo hay, lamentablemente, en Sudamérica, pero no te quepa la menor duda, Raúl, que con esto, en cualquier momento aparece una uruguaya, una argentina o brasileña, y para complementar una paraguaya, dando la nota de Sudamérica, porque así es, pues ellos también quieren estar en la línea, digamos, de superación. De acuerdo, así como el fútbol femenino va tomando crecimiento también en esta región, y tiene que ser paralelo a ello, por supuesto, los árbitros o las árbitras que van a dirigir los partidos más importantes. Bien, Fernando, como siempre, el agradecimiento por haber estado con nosotros desde Ohio, Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Raúl, un fuerte abrazo para todos, que tengan un bonito día. Igualmente para ti, Fernando Chappell. Bien, vamos a hacer una pausa. Estará visitándonos en algún momento también quien fuera accidentalmente por una corta temporada, pero fue jefe del Instituto Peruano del Deporte, el señor Saúl Barrera. Estará con nosotros, con él vamos a dialogar sobre esta corriente que viene creciendo ya entre la esfera deportiva de la creación del Ministerio del Deporte. Así que vamos a dialogar con él en unos momentos. Vamos a la pausa, aunque yo quiero, ya llegó, ¿no? Bueno, luego de la pausa, yo antes quiero recordarles que un día como hoy nace uno de el hombre más veloz del mundo, indudablemente. ¿De quién se trata? Usain Bolt, el jamaiquino. Es el hombre más rápido de la faz de la tierra. Al parecer su marca va a ser imbatible por mucho tiempo. Usain Bolt nació un día como hoy. Él tiene el récord mundial y olímpico con 9 segundos 58 centésimas, que aparentemente todavía no lo pueden quebrar. Y tiene una velocidad promedio, por ejemplo, Usain Bolt, de 43 kilómetros por hora. El hombre corre 43 kilómetros por hora, tranquilamente le hace la competencia a un automóvil. Le ponen una papeleta todavía de repente. Sí. Es increíble, increíblemente. Y corre, mire usted, tiene 12.2 metros, corre por segundo. Es velocísimo. Él se ha retirado porque le ha dado la gana de retirarse, porque él tranquilamente podría haber seguido participante, pero marcó su retiro porque creo conveniente dar un paso al costado ya para que las nuevas generaciones puedan aportar. Además que a él se le inoculó el bichito del fútbol. Siempre ha querido jugar fútbol. Jugó fútbol, quiso jugar fútbol antes, estando en competencia todavía olímpica, porque él ha ganado 9 medallas olímpicas, es campeón mundial y campeón olímpico, y se le dio la oportunidad. Primero se fue a probar al Manchester United. El Manchester lo mira, dedícate a correr, hermano, le dijeron. Él comprendió que era atleta. Pero yo he visto unos más veloces, Raúl, en los paraderos. Esos son más veloces. Los más que corren con celulares en la mano, pero son rapidísimos. Son velocitas, son imparables. En las puestas de postas, la entrega es el testimonio. Acá las postas la entrega es el celular. La entrega es el celular al otro que sigue la carrera. Esas postas son bravas. Bueno, y estuvo en Lima en la semana previa a los Panamericanos, justamente como efecto promocional, ¿no? Estuvo en la inauguración de la vía atlética, del estadio atlético, ¿no? Así que nos visitó Usain Bolt. Muy bien, vamos a la pausa ahora sí, y luego estamos con nuestro invitado de esta mañana, Saúl Barrera. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. Día
Día a día te levantas para lograr tus metas, para construir tu futuro, para ser exitoso en la Universidad Alas Peruanas. Te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura, docentes de primer nivel y clases teórico-prácticas en las que das desde el inicio tu profesión. Infórmate en uap.edu.p. Vive tu profesión, vive tu vocación, vívela en la UAP, Universidad Alas Peruanas. En el Instituto de Educación Superior Privado, Alas Peruanas, estamos convencidos que la educación puede cambiar la vida de las personas. No fue fácil, pero lo logré. El éxito depende del esfuerzo. La educación transforma a una persona y esta persona transforma a la sociedad. Instituto de Educación Superior Privado, Alas Peruanas, licenciados por el Ministerio de Educación. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595-774 o al correo informes@macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p. Si los Juegos Panamericanos Lima 2019 te agradaron, el Grand Prix de levantamiento de pesas te sorprenderá. Los hombres y las mujeres más fuertes del planeta compiten por primera vez en el continente americano en el torneo más importante del mundo, el Grand Prix de Lima. En noviembre próximo, un certamen de poder a poder entre superatletas de Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias de Europa y Asia. No te pierdas la cita de los más forzudos. El Grand Prix de levantamiento de pesas será en la Virena de San Luis del 6 al 11 de noviembre. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú, SFUL, les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional. Profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol. SFUL cuenta con filiales en todo el Perú. SFUL también es una escuela exclusiva de arqueros. Informes en Recuay 976 en Breña, teléfonos 4242-429 o 6356-110. SFUL. Cuando usted vaya a Trujillo, no deje de visitar Gol Perú Eventos, el más moderno complejo deportivo que le ofrece a ustedes un buen restaurante, sala de masajes, baños saunas, cancha de futbito sintética con tablero digital y también un gran salón de eventos para que disfrute usted de un matrimonio, fiesta de 15 años o cualquier evento social. Gol Perú Eventos en Trujillo. Por supuesto, ustedes para hacer sus reservas pueden llamar al 948-337-019. Gol Perú Eventos los espera en Trujillo. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos de retorno entonces en Superdeporte por Eco Radio, que tiene la presencia del ex presidente del IPD, señor Barrera, con quien vamos a hablar en un instante más, pero antes tenemos ya un siguiente invitado también a través de la línea telefónica y nos complace saludar a una de nuestras cartas para Panamericanas en los 1500 metros que va a presentarse ya pronto en el inicio de estos Juegos. Es Carlos Sangama, a quien ya saludamos. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Superdeporte. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la llamada. Un placer de saludarte y nosotros privilegiados de tenerte aquí en la comunicación telefónica. Bueno, un poquito para que el público que no te conoce vaya sabiendo de tu trayectoria. Es reciente realmente, Carlos, porque entiendo que tú
digamos, te interesaste por la disciplina deportiva, por la actividad deportiva a nivel competitivo, luego de ver a Raúl Pacheco, entiendo, en los Juegos Panamericanos de Toronto, el hermano de Cristian Pacheco, que ha ganado ahora medalla de oro en la maratón aquí en Lima, ¿no? Te interesaste recién, ¿no? Esa vena, ¿cómo así surgió entonces? ¿Lo viste correr? ¿Te gustó más o menos el estilo el ritmo de la competencia de Raúl Pacheco y te interesó la actividad del atletismo? ¿Fue así? Sí, así es. Justo como usted lo comentaba, en el año 2015, de una carrera en ese tiempo, lo que era los Panamericanos Toronto 2015, vi a Raúl Pacheco corriendo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque estuvo corriendo lo que es 42 kilómetros, ¿no? Ajá. De acuerdo. Entonces, Sí. entonces es ahí donde me llamó mucho la atención. Y nada, que al día de hoy ya lo vengo haciendo de manera profesional, lo que es el tema de atletismo. Claro, y rápidamente, en corto plazo, bueno, te has hecho acreedor a una medalla de oro, entiendo, en Brasil, en Juegos Sudamericanos, me corregirás, y algunas otras medallas por ahí, así que eso ya es parte de tu palmarés que nos hace pensar que aunque la competencia será dura y difícil, es una posibilidad clara y concreta de conseguir medalla también aquí en Lima, ¿no? Sí, es así. Yo en estas últimas semanas hemos venido trabajando bastante con los entrenadores en Serra y nada, yo creo que estamos preparados para dar pelea a cualquier competidor, ¿no? Ahora, como la mayoría de atletas de las pruebas de fondo que proceden de la Sierra Central, nosotros también pensábamos que tú eras de esa zona, especialmente de Huancayo, donde te has venido preparando en general, pero tú no eres de Huancayo, eres del oriente peruano, entiendo, ¿no? Sí, yo soy del departamento de San Martín, provincia y distrito de Bellavista. Nada, bueno, yo me mudaba a Huancayo por el tema de entrenamiento, ¿no? Porque Huancayo se presta por la altura y nada, y cuando nosotros bajamos a Lima como que nos hace un poco más fácil por el tema de la oxigenación, ¿no? De acuerdo, claro, para allá en la fase previa, creo, a la competencia, según la técnica o la teoría por lo menos, hay que hacer más que resistencia a velocidad para estar listo para la competencia, ¿no? Sí, así es, resistencia a la velocidad, ¿no? Como bien lo acabas de mencionar, bueno, en Huancayo ya se tiene la resistencia, hemos venido trabajando en esta semana más el tema de velocidad, ¿no? Para llegar a mejores condiciones. De acuerdo, ahora Carlos, con el respeto, por supuesto, del caso, la pregunta va un poco por no sé, me disculparás si utilizo el término adecuado, ¿no? La limitación, en realidad no me siento como autoridad para decir limitación, pero bueno, el tema que tienes es que te falta el brazo izquierdo, entiendo, y esto lo sufriste de muy pequeño, casi a la edad de 11 años, porque trabajabas, entiendo, en San Martín con tus padres, cosechando maíz, y por ahí con una maquinaria tuviste un accidente, ¿verdad? Sí, así es, esto es lo correcto. Nada, mis padres fueron clave para yo poder salir adelante, ¿no? Siempre me han ayudado y siempre me seguirán apoyando, ¿no? Claro, entiendo que a esa edad, pues, ese accidente te pudo haber significado, de hecho, seguramente fue así, un impacto muy fuerte en lo psicológico y ahora nos das un ejemplo de vida, un ejemplo de fortaleza, habiendo superado esto, por lo menos enfrentándolo de una manera muy valiente y diciéndonos que pues en realidad la fuerza de la mente es lo que predomina sobre de repente las posibles deficiencias físicas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? ¿Tus padres fueron importantes? ¿Tú mismo seguramente asumiste con valentía este reto, Carlos? Sí, como les dije al principio, mis padres siempre me han apoyado y nada, nosotros siempre decimos, nosotros podemos ser personas con discapacidad, pero capacitado para hacer cualquier cosa, ¿no? La autoestima lo tengo al 100%, que eso nadie me lo puede quitar, ¿no? Claro, eso es muy bien y creo que eso hay que etiquetarlo y ponerlo, la verdad, en una pancarta y enseñarle a la gente en general, ¿no? De todas las edades, que la autoestima es lo primero y lo más importante, entre otras cosas que por supuesto hay que desarrollar. Dime, en la competencia que se viene entonces, tú vas a participar solamente en 1500 metros planos, ¿verdad? Sí, es la única prueba en la cual en este caso voy a participar no solamente yo, sino somos 3 compañeros, que soy el Arturo, Peter Tillazuca y mi persona, ¿no? Vamos por esa misma competencia que es 1500 metros en la categoría T46, lo que es discapacidad física de miembro superior, ¿no?
De acuerdo, y ahí los rivales con los que vas a competir, los que pueden entrar al podio también son los brasileños y los chilenos, si no me equivoco, ¿no? O podríamos pensar que de repente el podio estaría completamente lleno de peruanos, digamos, en este caso. Sí, podríamos decir, como lo acabo de mencionar, hemos venido trabajando muy fuerte y estamos para dar pelea a cualquier competidor, ¿no? Ya tuve la oportunidad de correr con ellos, ya los conozco también. Y nada, yo creo que con el aliento de la gente, con el aliento de tu familia, de tus amigos y de toda la tribuna, yo creo que es clave en el tema anímico para nosotros poder hacer una carrera estratégica, digamos, ¿no? Porque somos 3 peruanos, la cual vamos a representar. Y por qué no decir, ¿no? Dejar el nombre del Perú bien en alto, ¿no? Claro, eso es lo que esperamos, Carlos. ¿Cuándo es tu participación? Sí, el día 25, este domingo. Este domingo. Sí, corro casi la última prueba, que es casi a las 7:16. Perfecto, entonces Carlos, la invitación creo que de tu parte para que le expreses a todo el público, porque hay que estar ahí, creo que hay que no solamente alentarlos por la propia prueba física, sino hay que ir a agradecerles, creo, por estas muestras y ejemplo que nos dan de vida, y agradeciéndote por tu participación en el programa, darle un mensaje a la gente, invitándolos a estas competencias, y por supuesto esto no será la última entrevista contigo, sino seguramente en algún momento coordinaremos para tener tu presencia física aquí también en el programa. Sí, como yo siempre digo, ¿no? Yo soy una de las personas que nunca pierde la fe en Dios y que siempre ha luchado por su sueño, y también todas las personas creo que lo pueden hacer, ¿no? Invitar en este caso el día 25 a partir de las 3 de la tarde la cita para poder alentarnos, ¿no? Yo creo que va a ser clave su aliento y la hinchada de toda la gente en la tribuna. Y arriba Perú entonces, Carlos. Muchas gracias, ¿ah? Sí, arriba Perú. Hasta luego, gracias. Gracias, un abrazo. Muy bien, ahí estuvo Carlos Angama. Eso es una de las cartas que tenemos nosotros en estos Juegos Panamericanos. Está en línea también nuestro colega y gerente, director de Radio Continental de Arequipa, Marcio Soto, a quien le damos la bienvenida. Él también va a intervenir en este diálogo que vamos a sostener con Saúl Barrera, quien fuera jefe del IPD. Marcio, bienvenido, buenos días. Raúl, ¿cómo te va? Un cordial saludo para ti, para toda la mesa de conducción y para todos los oyentes de Super Deporte a través de Ecoradio. Siempre a tus órdenes, Raúl, y muy amable por la gentileza. Muy bien, vamos a hacer la mesa de trabajo ahora con tu presencia también vía teléfono, para que tú también intervengas en este diálogo con Saúl Barrera, quien fuera jefe del IPD, y que vamos a realizar la pregunta que ya la hemos expresado hace algunos días. Ha pasado los Panamericanos, pasarán los para Panamericanos, y nosotros diremos, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta y la respuesta que seguramente le vamos a encontrar esta mañana. Yo antes quiero recordar, porque esto es bueno, los Panamericanos lo van a ver mejor, por supuesto, en un buen televisor, a un buen precio, de las mejores marcas. ¿Dónde lo tiene que adquirir? En Importaciones Iraoka. Las mejores marcas AOC, LG, Samsung, Panasonic, Mirai, en fin, todas las marcas sabidas y por haber en televisores solo en Iraoka. Los Panamericanos también lo verán mejor en un buen televisor a un precio de esos que difícil de encontrar en otro lugar que no sea Importaciones Iraoka, empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía. Bien, entonces quedas en línea, Marcio, también para que intervengas en este diálogo con nuestro invitado Saúl Barrera, ¿de acuerdo? Gracias, Raúl. Muy bien, entonces la pregunta está dada, Saúl, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Raúl, a todo tu panel y a todos tus oyentes. Encantado de poder compartir algunas ideas, ¿no? y tratar de hacer una evaluación acerca de lo que se debe hacer con el deporte acá en el Perú. Efectivamente, a veces hemos tenido oportunidad de leer a través de las redes sociales comentarios que desarrollas, y me parecen muy sesudos, muy dados y muy atinados además. Entonces creo que, porque tienes experiencia, has estado trabajando en el IPD, primero como secretario general y luego como jefe del IPD ante la salida de Pancho Boza, de tal manera que hay una experiencia sobrada y razonable para conversar qué se tiene que hacer por el deporte peruano. Saúl, en estos momentos creo que la suerte del deporte peruano es hacia adelante. Los Panamericanos nos han dejado hasta el momento una buena imagen,
no solamente en materia de organización, sino deportivamente también. Hay un crecimiento, eso no se puede negar, sobre todo en deportes que antes estaban escondidos por ahí y que no tenían mayor connotación. ¿Cuál es tu impresión acerca de esto? Mira, yo recuerdo cuando en el año 2013, a inicio de 2013, ya desde finales de 2012 se venía hablando esta posibilidad de que Perú postule y organice unos Juegos Panamericanos en Lima, ¿no? Cuando surge esa posibilidad y se comienza a discutir y a tratar el tema en diversos niveles y en diversos medios, habían dos posiciones muy contrapuestas, ¿no? Una posición que decía, antes que el país organice unos juegos que muchas veces son tan costosos, primero hay que impulsar un tema de masificación deportiva en el país. Y había la otra mirada, ambas eran válidas, la otra mirada que te decía es que el Estado, ¿no?, nunca va a impulsar un proceso de masificación o va a querer hacer algo en deporte si previamente no se compromete a hacer algo. Y los Panamericanos puede ser la excusa y la justificación justamente para que el Estado mire el deporte y haga algo. Finalmente, dentro de esta evaluación prevaleció esta última idea, ¿no? Perú postula, Perú gana la sede de los Juegos Panamericanos, y luego que ya se han culminado los Juegos, si uno mira, hace una retrospectiva hacia atrás, se da cuenta que esa mirada, ¿no?, de organizar los Juegos Panamericanos como una excusa para que el Estado comience a mirar el deporte, de alguna manera creo que ha funcionado, ¿no?, y ha tenido cierto resultado, porque si uno hace una evaluación no en base a apreciaciones subjetivas, ¿no?, sino en cosas objetivas, ¿no?, y uno lo mira en el tiempo, se da cuenta que, por ejemplo, el apoyo del Estado en otorgar subvenciones económicas a las federaciones, que finalmente son las que financian la preparación, el entrenamiento y la participación de los deportistas en diversos eventos deportivos internacionales fuera del país, se ha incrementado de manera bastante importante, ¿no? Si antes el Estado, hace no muchos años, anteriores a los Juegos Panamericanos y anteriores a la que nos dieron la sede, el Estado daba alrededor de 8 millones de soles anuales para todas las federaciones deportivas. Esto en comparación a los casi 70 millones que reciben actualmente. Entonces tú ves ahí un crecimiento de casi 10 veces, ¿no? También los Panamericanos, por ejemplo, fue la justificación perfecta para iniciar todo el proceso de transformación en La Videna, ¿no? Recordarás que en diciembre del 2014 se inauguró el velódromo en La Videna, 2 polideportivos, una residencia deportiva, y todo se hizo pensando justamente en los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Luego exitosamente Carlos Nejos ha desarrollado el tema del centro acuático, el techado del velódromo, el nuevo estadio de atletismo. Si el país no se hubiese comprometido a hacer los Juegos Panamericanos, es muy difícil que esos hechos objetivos se hubieran dado. Entonces, al final, lo que nos deja la lectura del país como decisión de haber organizado los Juegos Panamericanos, yo creo que para el deporte es positiva, pero hasta aquí. Ahora, existe un gran riesgo, ¿no?, y existe una gran preocupación, porque si bien el Estado, por haber asumido el compromiso de organizar los Juegos Panamericanos, ha hecho toda esta inversión y le ha prestado toda atención al deporte, el tema es, ¿ahora qué va a pasar post-Panamericano? Así es, así es. El Estado va a seguir inyectando estas subvenciones económicas, va a seguir aportando en el deporte, o el Estado, por el contrario, va a decir, bueno, ya hemos gastado bastante en deporte en estos últimos años, así que en los próximos años vamos a ajustar, ya no vamos a gastar mucho, ¿no?, porque ya le dimos bastante estos años, y más bien veamos otras prioridades. Yo creo que si se sigue esta última mirada se estaría cometiendo un gran error, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esta gran inversión que sobre todo se ha dado en infraestructura deportiva ha estado concentrado en Lima, porque los Juegos Panamericanos se han hecho en Lima. Claro. Y se ha hecho infraestructura que antes en el país no existía. No es lo que pasó en Toronto y en otras grandes ciudades con esos grandes eventos deportivos, donde ya había una infraestructura deportiva existente previamente. Lo que se hizo muchas veces fue remodelar, ¿no?, fue adecuar, ¿no?, o fue reconstruir algo que ya estaba obsoleto. Lima no tenía la infraestructura que ahora tiene en el ámbito deportivo. Entonces, pero es Lima. Pero también yo creo que ahora que el Estado ha inyectado esto, la alta competencia deportiva, y ha dejado, y está dejando como legado esta infraestructura, ¿no?, este apoyo económico, este fortalecimiento, si se quiere, de alguna manera del sistema deportivo, lo que debe apostar en adelante, ¿no?, es ahora prestar mayor atención, creería yo, así como se lo está prestando al alto rendimiento, también prestar mayor atención al tema de la masificación deportiva. Y eso pasa por desarrollar un fuerte trabajo en todas las ciudades del país, en todas las regiones del país. Precisamente, perdón, vamos a ver porque está en línea Marcio Soto, a propósito has tocado en todas las regiones del país.
Marcio es un preocupado de siempre, su trabajo como periodista y como hombre de empresa también. Ha sido alcalde de Paucarpata, ha creado un desarrollo impresionante en campos deportivos, que en estos momentos está siendo utilizado por esa masificación que hace precisamente Saúl Barrera, hace esa mención. Así que le preguntamos a Marcio, ¿cómo mira él el futuro y ahora qué? Con lo que acaba de expresar también Saúl Barrera. Lo escuchamos, Marcio Soto. Sí, un cordial saludo, Raúl, para el amigo Barrera. Bueno, en primer lugar aclaremos que quien ha dado el dinero para que se haga toda la infraestructura y todo lo que ha sido la parte operativa y los costos operativos de los panamericanos los ha dado al pueblo peruano. Eso queda claro. No el gobierno. El gobierno, por intermedio de ellos, es el que gasta, es el que invierte. Pero de los impuestos de todos los peruanos, de ahí ha salido el dinero para el presupuesto general de la República, y vía presupuesto general de la República ha ido para los panamericanos. Correcto. Pero no podemos desligar algo que es fundamental en este momento. Primero, hay que, creo, en lo inmediato, crear un ente que no sea burocrático, pero que se encargue de la infraestructura, en coordinación con los municipios, donde están ubicadas la infraestructura, porque si no se van a hacer tiras, como fue en el marco de los Juegos Bolivarianos en Trujillo. Es una desgracia, la piscina, una desgracia, deudas por todo lado, o sea, así no se puede manejar de ninguna manera. En segundo lugar, hay que crear el Ministerio del Deporte. Y el Ministerio del Deporte tiene que estar ligado necesariamente a todos los organismos de la estructura del Estado, a las gobernaturas regionales, a los municipios, para que así de esa forma sumen esfuerzo en qué, en tener profesores de educación física, en tener infraestructura deportiva, en tener equipamiento, en tener servicios, y la única forma de poder tener todos los elementos necesarios para que podamos tener cuantitativa y cualitativamente un deporte competitivo, porque yo soy de aquella persona que nos dejó Guido Costa, por ejemplo, aquel extraordinario entrenador de ciclismo que estuvo muchos años en Italia, y que alguna vez el señor Mesías lo trajo a la Federación Peruana de Ciclismo aquí en el Perú. Y él nos dijo, estando con Palomino, con varios colegas que trabajábamos en la parte del ciclismo, nos dijo con mucha claridad: yo voy a una competencia deportiva, era con ocasión de los Juegos Panamericanos de México de ciclismo. Yo voy a una competencia cuando tengo posibilidades de ganar. Yo no voy a una competencia cuando solamente voy a hacer relleno. Clarito. Entonces, para nosotros tener deportes y deportistas que estén en condición competitiva, el gobierno tiene que crear el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte, a través del Parlamento Nacional, crear y ser titular de pliego y darle toda la responsabilidad que corresponde y los órganos de control que corresponde, y que este organismo diferencie el deporte competitivo a nivel con elementos con alguna discapacidad, los competitivos a nivel universitario, a nivel escolar, y los deportes de carácter recreativos, que también de ahí salen elementos, porque además coadyuva a una mejor sociedad. Entonces, en ese entendido de cosas, hay que reunir a un grupo de especialistas de todo el país para que trabajen en sus respectivas jurisdicciones, y dándole un presupuesto de lo que pagamos en impuestos. En el caso de Arequipa, por ejemplo, te digo, Raúl, Arequipa aporta al fisco 7.000 millones de soles y algo más anualmente. ¿Pueden darle una parte de esos 7.000 millones de soles para efectos de recreación, deporte y profesores de educación física para los colegios? Yo creo que sí, porque tenemos 33 millones de peruanos. De esos 33 millones de peruanos, los jóvenes superan más de los 15 millones. Y en esos 15 millones no hay un potencial. ¿Cuántas universidades tenemos? Todos oscilan entre los 16, 17, 22, 23 años. Ahí están las universidades convertidas en estos momentos en cementerio del deporte. Entonces hay mucho trabajo por hacer, Raúl. Ojalá, que el gobierno tome la decisión de crear definitivamente el Ministerio de Deporte si quiere una sociedad mejor formada bajo el lema de mente sana en cuerpo sano. Muy bien, valiosa tu opinión, Marcio Soto, de Radio Continental de Arequipa. Así que no sé si te quedas en línea. En todo caso, hemos escuchado un comentario muy apreciable. Sí, Raúl, yo te pido mil disculpas al amigo Barrera porque tengo una cita médica en estos momentos. Así que con el dentista, con el encargado de la dentadura. Así que yo te agradezco mucho, señor Barrera,
la mejor de las suertes. En el caso de Arequipa, nosotros creíamos, mira, hicimos 16 escenarios de fútbol, e hicimos piscinas, creamos también, en una segunda etapa, estamos por crear ya la administración deportiva, y para eso íbamos a recurrir a Cuba y a Brasil, donde hay especialistas en la administración deportiva, para poderlos traer y para que organicen las actividades deportivas y recreativas en nuestra jurisdicción en una segunda fase, ¿no? Porque ya tenemos toda la infraestructura, todo lo que era necesario y que antes no había. Pero bueno, ya será para otra oportunidad. Un fuerte abrazo, Raúl, para el señor Barrea también. Muy bien, de igual manera, mi querido Marcos Soto. Muchas gracias por tu intervención. Fito Palau, Carlos Mauri están acá también en la mesa de trabajo. Saúl Barrea los escucha. Al programa para tratar de temas tan importantes como el deporte, sobre todo ahora después de los Panamericanos. Pero creo que usted, en su intervención inicial, justamente esboza la incógnita de qué cosa se va a hacer. Cuando no tendríamos que preguntarnos qué cosa se va a hacer, ya tendríamos que saber qué se va a hacer. Y no sabemos qué se va a hacer, y usted mejor que nadie lo sabe, porque nunca había una política de Estado con respecto al deporte. Lamentablemente han habido atisbos, hubo un decreto supremo hace poco, un par de años, la ley 28033 está desfasada, y después hay varias leyes que en realidad no es cuestión tampoco de dar leyes por dar leyes, sino se van a cumplir. La ley, se acaba de dar una ley de proyecto de alto nivel, hubo la 27674 hace un par de años, se han dado varios parches, pero al final es más de lo mismo. Usted como jefe del IPD, muchas veces lo hemos criticado, pero también muchas veces reconocemos que usted está atado de manos. Muchas cosas no las podía hacer porque el IPD pues no es ni siquiera un viceministerio. Usted tenía sobre el IPD, ¿quién está? El viceministro. Está el Ministerio de Educación. Ya, pero directamente ¿con quién despacha? ¿Con el ministro o con el viceministro? En teoría debería ser con el presidente del IPD depende del ministro de Educación. Ya, pero no había un filtro, me imagino que previo era el viceministro. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Si no sabemos qué cosa es lo que se va a hacer después de haber invertido 1.200 millones de dólares, creo que ahora es el momento de dar una ley para comenzar, porque todos estamos acá de acuerdo que se debe crear el Ministerio del Deporte, pero hacer el Ministerio del Deporte con el mismo marco legal es cambiarle del traje al mono. Al mono lo viste de blanco, lo viste de negro, lo viste de azul, lo viste de rojo, lo viste de crema, es igual, es el mismo mono. Pero si le cambias el cerebro al mono, sí, pues ya va a pensar diferente, ¿no? Si no le dan al deporte un nuevo marco legal, ¿qué cosa podría hacer el nuevo ministro de Deportes si no tiene las facultades? El señor Neuja pudo haber hecho lo que hizo porque tuvo facultades extraordinarias, decretos legislativos con los cuales tuvo exoneraciones para hacer contrataciones, licitaciones y cosas de ese tipo. Todos presumimos que eso está bien y que obviamente él mismo lo ha dicho, que Contraloría lo ha revisado todo, entonces todo debe estar ok. Pero eso no se va a dar en el caso del Ministerio del Deporte, ni tampoco se da en el caso del IPD. Ustedes tienen que seguir todo el procedimiento que es engorroso. Para contratar una persona, como para comprar pelotas, tienen que seguir todo un proceso, porque después, señor Barrio, usted lo sabe, vemos casos. El otro día vimos un caso de una denuncia que hubo sobre un tema en compra de bicicletas, por ejemplo, que porque eran ese precio, si estaban en otro precio, y cosas así. Me preocupa porque tú eres un conocido del deporte, o sea, usted sabe del tema del deporte, que no sabemos qué cosa vamos a hacer. Ese es el gran problema, ¿no? A ver, lo que se tiene que seguir trabajando, creo yo, es en fortalecer el sistema deportivo nacional. Ahora, fortalecer el sistema deportivo nacional pasa también porque cada actor cumpla con su rol. Están los gobiernos locales, lo felicito, las acciones viene desarrollando justamente el invitado, ¿no?, que intervino, que ha señalado que ha desarrollado cierta infraestructura deportiva local, ¿no? Y me parece importante porque el gobierno local es un actor importante para la masificación. Lo que deben hacer los gobiernos locales, lo que deben hacer las universidades, lo que deben hacer las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, pero más aún lo que debe hacer el ente rector. Y el ente rector actualmente de nuestro sistema deportivo es el Instituto Peruano del Deporte. Pero es un ente rector que solamente lo dicen en la ley del deporte, ¿no? Pero esa ley del deporte se contrapone con otra ley posterior, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el cual establece la política la hace el sector. De que los entes rectores solamente pueden ser los ministerios, claro, no organismos tipo o en el formato IPD. Entonces hay cierta colisión en la normativa. Ahora, el IPD yo también creo que es un modelo, y lo he expresado así anteriormente, que ya está agotado, ¿no? Porque el IPD
durante mucho tiempo, y las normas también así lo habían establecido, estaba haciendo, ha tenido muchos sombreros, muchos gorros, haciendo ejecutor, tratando de ser rector, tratando de ser desarrollador de infraestructura, tratando de tener muchas funciones. Y prácticamente se ha asumido que es el IPD el que tiene que cargar con todas esas acciones y responsabilidades que se deben desarrollar dentro de un sistema deportivo. Lo que se debe hacer, creería yo, en mi opinión, y ahí coincido, ¿no?, y con muchas de las expresadas, es que ya es hora, ya es momento de iniciar un cambio, ¿no?, de crear un Ministerio de Deporte, pero un Ministerio de Deporte que sea un ente rector, porque no se trata, como también se ha señalado, de solamente cambiar el letrerito, Claro. de todo lo que diga IPD, ahora le pongo Ministerio de Deporte. No ganamos nada, ¿no? Estamos hablando de una nueva entidad que tenga nuevas funciones, que tenga nuevas facultades, que deje de competir en los hechos con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales en hacer masificación deportiva, y que más bien comience a articular esos esfuerzos, que marque algunos parámetros. Les pongo un ejemplo muy sencillo, algo que comenzamos a hacer en el IPD en el año 2014. Pero nosotros, lo que gastan los gobiernos locales y los gobiernos regionales en deporte no es poco. Yo a veces cuando preguntaba a las personas, ¿cuánto creen ustedes que gastan los gobiernos locales y gobiernos regionales en deporte en el Perú? Muchos decían, no, es que no prestan atención, gastarán una miseria. No, si tú vas a los datos de las cifras en transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2015 y el 2018, los gobiernos regionales y los gobiernos locales han gastado cerca de 2.000 millones de soles, supuestamente en tema deportivo, supuestamente, ¿no?, en tema deportivo. Entonces no es poco dinero. Con esos 2.000 millones de soles, es decir, en 3 años, solamente los gobiernos locales y los gobiernos regionales han gastado mucho más de lo que se ha gastado en organizar los Juegos Panamericanos, por ejemplo. Ahora, con esa cantidad de dinero, con ese flujo importante de recursos, hace rato que se pudo haber impulsado un proceso serio, sostenido, planificado de masificación deportiva. Y por aquí te pongo un ejemplo. Y ahí el IPD justamente tiene que ejercer una rectoría. Como te contaba, en el año 2014, por ejemplo, cuando identificamos que a veces los gobiernos locales también, como se dicen, por la falta de orientación estratégica, actúan según su entender. Y dice, yo voy a desarrollar una losa deportiva, una losa de fulbito, yo voy a hacer tal cosa, pero no articulan ni alinean a un objetivo nacional en materia deportiva, porque justamente se carecía de ese objetivo nacional. Es por eso que desde fines de 2014, durante 2015, el IPD desarrolla una propuesta de política deportiva nacional que nunca había existido en el país. Yo revisaba el caso de Chile. Chile tiene una política deportiva nacional del año 2010, y en otros países, en Colombia también tiene una política deportiva nacional desde mucho más antes, pero en el caso de Perú nunca había habido una política deportiva nacional, y comenzamos a desarrollar con expertos, tanto en materia deportiva como en políticas públicas, una propuesta que era la primera que se estaba trabajando en el Perú. Esa propuesta se discutió en las universidades, en la Pacífico, en la UPC, en San Marcos, en la Católica, y esa política, por ejemplo, se envió al Ministerio de Educación en enero de 2016. Finalmente se aprueba en abril de 2017, si la memoria no me falla. 17, más o menos, sí. Pero a los pocos meses queda desactualizada. ¿Por qué? Nos demoramos como año y medio en aprobarla, ¿no?, en fijar la intención estratégica, y al poco tiempo de ser aprobada, el CEPLAN, ¿no?, que es el ente más importante de planificación en el país, da una nueva directiva de cómo debe ser una política nacional, en forma posterior. Y la política deportiva no llegaba a cumplir con todos esos parámetros, por lo tanto quedó desactualizada y nunca se pudo ejecutar. Recién hace un par de meses el Ministerio de Educación aprobó una norma señalando que esa política deportiva va a ser actualizada, dando como plazo hasta febrero del 2020. Esperemos que pueda ser efectivamente actualizada esa política deportiva nacional, porque es el que da el objetivo que tenemos como país en materia deportiva. Nosotros, como Perú, creo que hemos tenido una buena participación en los Juegos Panamericanos, pero eso no va a ser sostenible, ¿no?, en el tiempo, si es que no hacemos que el sistema deportivo funcione. Y el sistema deportivo no va a funcionar sin esa política deportiva nacional que fija objetivo claro. No va a funcionar si no tenemos un ente rector, ¿no?, capaz, altamente técnico, que justamente se encargue de orientar y articular todos los esfuerzos de todos los actores deportivos locales. Incluido, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han oído hablar de un plan regional deportivo? ¿Qué gobierno regional está asumiendo su función de planificar el impulso de la actividad física y deportiva en su región, con objetivos y números claros y concretos? Ellos, en los gobiernos regionales y locales, lamentablemente las metas son a corto plazo.
y no se puede establecer nada, porque viene una nueva gestión y tiene otra manera de pensar y hace otras cosas, ¿no? Por eso es la necesidad de fortalecer la planificación en esta materia, obviamente, ¿no? Y para eso el IPD tendría que dar soporte técnico para que, por ejemplo, hagamos un piloto con 2 o 3 regiones, hagamos planes regionales deportivos, rescatando y trabajando de la masificación las fortalezas que ya existen en las regiones, porque también no es necesario inventar muchas cosas, hay experiencias exitosas y comparadas. Nosotros veíamos, por ejemplo, recientemente en el tema de los Juegos Panamericanos, que Perú obtuvo, si mal no recuerdo, quizá me pueda equivocar, pero corríjame si me equivoco, creo 2 medallas de bronce en boxeo, me parece, ¿no? 2 medallas de bronce. Cuba se disputaron, si mal no recuerdo, como 15 medallas de oro, 16 medallas de oro. Cuba ganó 12, creo, de las 15 o 10 de las 15, ¿no? Arrasó. Porque es un nicho que Cuba digamos, viene trabajando desde hace mucho tiempo. Son potencia en esa disciplina. Así es. A nivel amateur. Ahora, ¿Perú lo puede hacer? Yo cuando conversaba esto con los técnicos me decía que Perú tenía condiciones. El Estado, miren, porcentualmente, previo en el ciclo olímpico, previo a los Juegos Panamericanos, la federación que ha recibido más recursos económicos ha sido la Federación Peruana de Boxeo. Ahora, eso ha permitido, desde hace, no recuerdo la fecha exacta, pero hace muchos panamericanos que Perú no ganaba medalla panamericana en boxeo, ¿no? Si se sigue sosteniendo ese esfuerzo, con planes, con trabajo técnico, con apoyo de ciencias aplicadas al deporte, ¿no? Para los próximos Juegos Panamericanos podemos comenzar a traer más medallas en boxeo. El ejemplo es el vóley con Akira Kato, con Mambo Par, después de 20 años arrasaban en todo. No fue un año ni 2, ¿no? Fueron varios años, ¿no? Mire, en este ciclo olímpico, no estoy hablando, y este ciclo olímpico empieza en el 2017, ¿no? En este ciclo olímpico, la Federación Peruana de Vóley ha recibido por subvenciones económicas, si mal no recuerdo, cerca de 20 millones de soles. Es el que más ha recibido. Es el que más ha recibido, es el deporte que más apoyo económico recibe el Estado. Y en vóley se disputaban 4 medallas de oro. En vóley femenino, vóley masculino, vóley playa femenino y vóley playa masculino. No se ganó ninguna medalla. Y es donde el Estado ha metido mayor apoyo económico. También. Y tenemos un centro de alto rendimiento de vóley dentro de la Viena, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando. Se ha mejorado posición con relación a los Juegos Panamericanos anteriores. Son análisis técnicos que hay que hacerlo ya en cada deporte. Pero lo que no podemos hacer, ¿no?, es dejar de seguir apostando, pero de manera planificada, porque si no, los recursos van a seguir, ¿no?, perdiéndose. Como le digo, los 2.000 millones nomás que se gastan a nivel de gobierno regional y gobierno local. ¿Qué hace el IPD, por ejemplo, manteniendo lo que se llama los IPD regionales? El IPD nacional es muy difícil que controle los IPD regionales. Los IPD regionales deberían pasar a ser responsabilidad de los gobiernos regionales y contar nuevamente con la orientación y la asesoría técnica del IPD nacional o del nuevo Ministerio del Deporte para que desarrollen planes en su región. Pero tiene que haber una ley, al respecto. Definitivamente. Y potenciando además los deportes que tienen, digamos, mayor posibilidad de desarrollo y crecimiento en las propias regiones, porque no podemos ser buenos en todos los deportes. Eso es muy importante, Saúl. Ya hay focos que están muy bien identificados en ciertas disciplinas deportivas en el país. Eso no se puede negar. En atletismo, prueba de fondo, está la zona andina, la zona de la sierra, Huancayo, ¿no es cierto? Y Huancavelica, está clarísimo. Bueno, en la costa tenemos el surf, ¿no?, donde hemos ganado, ha sido el deporte estrella en estos Juegos Panamericanos. Y así otras disciplinas, por ejemplo. El karate. Sí, claro, pero claro, el karate practicable en todas partes del Perú, ¿no es cierto? Deporte de contacto. Deporte de contacto. Pero hay disciplinas, por ejemplo, en la parte oriental de nuestro país, en la selva. El canotaje. El canotaje, por ejemplo. Pesas. Levantamiento de pesas. Ayer tuvimos a este chico Bardales, que ganó la medalla de bronce en pesas, y es uno de los candidatos a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿sabes? El muchacho tiene en su marca, está ahí. Bueno, y así hay sitios específicos en el Perú que hay que desarrollarlos. Mira, yo te digo, si tú miras en estos ciclos olímpicos, los 2 últimos ciclos olímpicos, ¿cuáles son las federaciones que han recibido mayor apoyo económico? No he sido tampoco tan arbitrario, porque ya en el 2013 nosotros identificamos desde el IPD en qué deportes como país podemos lograr mayores resultados.
Y a esos deportes es donde se proyectó inyectar mayores ingresos. Uno de ellos, por ejemplo, es el atletismo. El atletismo, la gimnasia y la natación son deportes base. Porque muchas veces, cuando los deportistas se comienzan a preparar para la alta competencia en otros deportes, no todos llegan. Pero alguno que no llega a destacar, luego se va a otra disciplina, agarra otra actividad deportiva, pero ya viene con una base de esos deportes. Por eso es que no es casual que el apoyo a estas 3 federaciones se hayan visto incrementado las subvenciones económicas de manera importante en los últimos años, ¿no? Y ahora además que van a contar con una infraestructura de primer nivel en la Videna para su preparación, bueno, gimnasia ya lo contaba, ¿no? Y yo creo que el deporte peruano va a seguir creciendo de manera importante. Mira que en el tema de gimnasia, el Perú tampoco no desarrollaba ni participaba en los Juegos Panamericanos en todas las disciplinas, no participaba en gimnasia rítmica, ahora, artística tampoco, ahora está comenzando a participar, ¿no? De alguna manera, a veces mucha gente decía, pero ¿por qué participan si todavía no están, digamos, al nivel de las otras selecciones? Sí. Es cierto, pero hemos sido locales y de alguna manera teníamos que aprovechar, creo, como país esa condición para generar roce a nuestros deportistas. Claro, porque el roce competitivo es sumamente importante para el crecimiento del deportista. Lo que tú dices es muy importante, Saúl, a excepción del básquetbol, que mucha gente, padre de familia, que tienen sus hijos, obviamente los chicos se han visto frustrados pues en el básquetbol, porque no existe básquetbol competitivo en el país en este momento. Es lamentable. Es lamentable. Pero, a lo que voy es, por ejemplo, en gimnasia, que haces mención, no teníamos opción porque es una disciplina que está rezagada, no ha habido mucha competición internacional, pero los roces son importantes, había que arriesgar, y se ha arriesgado. Estos chicos que han participado en los Juegos Panamericanos ya suman experiencia, y seguramente que en próximas competiciones van a estar mucho mejor, ¿no es cierto? Hemos tenido una delegación numerosa, excepcional e inusual, que no se va a volver a repetir, ¿no? En los próximos Juegos Panamericanos. Salvo que volvamos a organizar otros Juegos Panamericanos. Salvo que lo vamos a organizar, efectivamente. Pero ha sido muy inusual, ¿no? Por eso estos Juegos Panamericanos de Lima de 2019 tienen que ser analizados técnicamente ya en cada disciplina deportiva en función a la participación en los resultados y en cuestión de crecimiento. Yo creo que en líneas generales, sin haber analizado todos los deportes, creo que el resultado ha sido positivo. Hemos visto que se han roto varios récords nacionales. Muchos deportistas han mejorado su performance con relación a participaciones anteriores. Entonces ha habido cierto crecimiento deportivo, que también creo yo, en cierta medida es explicado, porque con el mayor apoyo económico que han recibido las federaciones deportivas les ha permitido financiar participación de nuestros deportistas en distintos eventos internacionales en todo el mundo. Entonces eso le sigue dando más rosa al deportista. De acuerdo. Y mayor crecimiento. Carlos Mauri. Don Saúl Barrera, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias, Fito. Tocó un tema muy importante que siempre ha estado flotando. Yo leo mucho los artículos que escribe el expresidente del IPD, digo que es una persona muy enterada del deporte, dado sus 6 años dentro del IPD. El Ministerio de Economía asigna, creo, anualmente 1.000 millones, si mal no recuerdo, a los municipios, ¿no? Para política deportiva. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Porque tocó un tema muy importante, ¿no? Los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos locales, si tienen una partida presupuestal, ¿por qué no se invierte? Yo tuve una llegada a uno de los programas, creo que era Meta 28, no recuerdo, Meta 20, no me acuerdo. Entonces, cuando hablé con un grupo de profesores, no se ejecutaba lo que se supone que en el papel y en el cronograma anual de actividades mensualizado estaba. Me decían, no, lo han quitado, lo han cortado. O sea, ¿cómo, por ejemplo, esa parte que es importante, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, cómo hacer para que ellos cumplan y ejecuten el presupuesto total asignado a esas actividades deportivas? Porque hay que masificar para detectar, ¿no? Si no masificas, no detectas valores en las diferentes disciplinas. Entonces, ¿cómo hacer eso para que ellos se vean obligados a ejecutar, señor Barrera, el presupuesto que es asignado para el deporte? Porque muchas veces, por dada la noticia, lo que se ve, ese presupuesto que manejan los municipios para el deporte se va a otra área, se ejecuta por otro lado. Entonces, ¿cómo hacer para que se cumpla, no? Porque es muy importante, Raúl, que eso se ejecute, o sea, se cumpla lo que dice la ley, ¿no? ¿Cómo obligarlos, cómo coaccionarlos, ¿no? Por eso que yo creo que el Ministerio del Deporte
es importante, ya ahora sí es necesario. Y también lo otro he visto, ¿no?, que desde el 2013, bueno, la política cambió, mejoró, inclusive ahí se creó un comité paraolímpico que antes no había. Creo que esto se inició en México, ¿no?, en el 99, si mal no recuerdo, ¿no?, lo de los Paralímpicos, y ahora eso está caminando muy bien, eso yo lo veo bien. Esta es la sexta edición. Claro, eso lo veo bien, pero la otra parte, ¿no?, para no tener esa ancla, que es los gobiernos locales, ¿cómo hacer, señor Barrera, para que ellos cumplan y ejecuten, inviertan el dinero que les asigna el Ministerio de Economía anualmente, ¿no? Y es un dinero importantísimo, Raúl, Fito, es bastante dinero. Entonces, si ese dinero se invirtiera, habría mejores resultados, ¿no? Habrían mejores oportunidades para todos, entrenadores, profesores, pero es lo que hizo mención de Saúl Barrera. Sí, pues, ¿cómo precisamente, hacer? Claro, no, mencionó los gobiernos regionales. La pregunta es, ¿qué hacen los gobiernos regionales? ¿Cómo articulan ese trabajo con las municipalidades? Obligarlos a que cumplan. No está articulado porque no hay una ley que los obligue. Así es, no hay un marco legal. ¿Y cómo hacer con eso? Yo les cuento anécdotas y experiencias. A veces cuando viajaba al interior del país y me reunía con algunos gobernadores regionales o algunos alcaldes provinciales o distritales, ellos lo que decían es, nosotros queremos que el IPD venga a hacer sus programas deportivos aquí en mi región o en mi localidad o en mi provincia. Y yo le decía, pero señores autoridades, ¿no?, tienen que leer bien la ley, ¿no? Eso no es responsabilidad del IPD, es responsabilidad de ustedes. Más bien nosotros le podemos brindar asistencia técnica y justamente venimos a eso para que ustedes hagan su labor, su tarea y su trabajo. Lo que sucede es que el marco normativo, es cierto, no le da todavía mucha potestad al IPD para poder desarrollar con mayor eficacia esa labor de supervisión, de control y de seguimiento. Un nuevo ministerio como ente rector debería justamente tener esas facultades y como ocurre en cualquier otro sector, ¿no? Los otros ministerios, cuando desarrollan programas con los gobiernos locales y gobiernos regionales, tienen esa capacidad de ir a exigir a los gobiernos regionales y controlarlo, decir, oye, ¿cómo vamos en este tema? ¿Está reduciendo la anemia? ¿No? ¿Está reduciendo los niveles de inseguridad ciudadana? ¿Estás cuidando tu presupuesto? Ya, lo mismo tendría que hacer un ministerio de deporte. Apoyar técnicamente, elaborar un plan regional, distribuir los roles y las tareas que tiene que hacer cada actor del sistema deportivo y luego venir periódicamente y decir, a ver, ¿cómo vamos? Mecanismo de control. ¿Cuántos niños están haciendo actividad física? ¿Cuántos adultos mayores están participando en los talleres deportivos dirigidos para ese tipo de población? ¿Cuántas personas adultas? ¿Cómo vas con la formación deportiva? Entonces, claro, ese sistema tiene que funcionar y para eso sí es necesario crear un ente rector con todas las capacidades, porque miren, el Ministerio de Educación ahorita, en teoría, es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, de acuerdo con las normas de la Ley del Poder Ejecutivo. Pero el Ministerio de Educación tiene sobre su carga y sobre sus espaldas una gran responsabilidad con el tema del sistema educativo en el país. Y tiene al SUTEP enfrente. Entonces, no se le puede cargar una responsabilidad adicional, porque como lo viene demostrando desde siempre, no va a poder asumirla en toda su plenitud. Claro. Además, el Ministerio de Educación, dentro de su estructura orgánica, ¿no?, solamente tiene vinculado a deporte la división de deporte escolar, donde efectivamente hay especialistas que ven el tema de deporte escolar, pero no ve todos los otros ámbitos y no abarca todo el espectro del sistema deportivo nacional. Entonces el Ministerio de Deporte en realidad también carece en este momento, ¿no?, de ciertas herramientas para poder desarrollar esa labor. El Ministerio de Educación. Sí. Así es. Por eso la necesidad, creo yo, ahora se hace más evidente de crear un Ministerio del Deporte en el país que se encargue de asumir justamente estos roles, porque además, miren que una concepción moderna ya mira el deporte incluso como una herramienta para impulsar el desarrollo de los países. Lo que se va a ahorrar el Estado en seguridad ciudadana, en salud y en otros temas, ¿no?, si es que comienza a invertir más en deporte. Y además, de alguna manera, ya lo está haciendo. Lo que pasa es que lo está ejecutando mal. Hay una cosa muy importante, y que luego lo vamos a comentar con Saúl luego de la pausa comercial. Ha mencionado el deporte escolar, que es nuestra preocupación de siempre, el futuro. Ahí está el cimiento. Esas son las raíces que hay que desarrollarlas. Pero bien lo ha dicho Saúl, en estos momentos que ve el Ministerio de Educación es un aparato estatal que la verdad no ha podido desarrollar lo que nosotros quisiéramos en el deporte escolar. Pero Raúl no puede con su propio tema. Así es. Con los libros, con la web del SUTEP. Exacto. Y darle, decir, el deporte, pero también acá hay un factor también ajeno al deporte, que es, para que esta ley exista, estamos en manos del Congreso. Así de simple, porque la ley la puede proponer el Ministerio de Educación, la ley la puede poner el Ejecutivo, la ley la puede poner cualquier ciudadano,
¿no? Como propuesta va al Congreso y la propone, pero al finalmente ya sabemos cómo actúa el Congreso, ¿no? Entonces vamos a aprender de nuestros padres de la patria, ¿no? Que ahora sí se toman las fotos con los medallistas, pero acá tenemos los audios, no sé si Hernán, escuche el señor Barrera, ¿no? Saúl, lo que opinaba en el año 2016-17 de los Juegos Panamericanos. Entonces, ¿estarán en condiciones estos actuales congresistas de hacer una buena ley del deporte? Vamos a escucharlos. Sí, lo vamos a escuchar porque es muy importante cómo es la verdad que no sé si nosotros nos reírnos. ¿Cómo ha cambiado Pelona? ¿Cómo ha cambiado Pelona? Pero es bueno escuchar a estos señores congresistas lo que dijeron antes del inicio de los Juegos Panamericanos. Y ahora la foto bonita, pero hay cosas que hay temas que no se pueden obligar desde el Congreso, ¿no? Solo recomendar. Escuchemos pues a los congresistas para poder darle su... Esto cuesta 1.200 millones de dólares, que yo no sé cómo pueden costar esa burrada de plata. Estamos botando la plata y los panamericanos no sirven para nada. Yo creo que en todo caso nos olvidamos de los Juegos Panamericanos, que no nos va a traer ninguna ventaja al país. ¿Usted cree que los Panamericanos tienen que suspenderse? Yo no he estado muy convencido de ellos, pero después de lo que está pasando en Piura, sí. Lamento decir, pero este gobierno no está compenetrándose de manera directa con lo que está ocurriendo. Entonces, si tú tienes una demanda interna que obedece estrictamente a unos derechos que son derecho a vivir dignamente, bueno, no estarías invirtiendo como en los Juegos Panamericanos. El APRA marca posición al respecto y dice que eso no corresponde en un país donde la prioridad es otra, distinta a lo de los Juegos. También por el tema del deporte, y yo lo entiendo por los deportistas, pero frente a una emergencia tan grande, yo personalmente también creo que deberíamos decir hasta aquí nomás. No queremos que el presidente nos responda con una broma. Somos una fuerza política seria, responsable y democrática. Tenemos una posición frente a la necesidad de los Juegos Panamericanos, pero queremos primero que el presidente nos responda si es que realmente va a estar en la capacidad de hacer ambas cosas juntas. El presidente de la República ha dicho que sería un desastre que no sean los Juegos Panamericanos. Hoy día hay un desastre enorme en el Perú y no sabemos si el presidente está en la capacidad de poder enfrentar y solucionar estos problemas que vive el Perú. Bueno, ahí 5 o 6. 5, 6. Y vamos a seguir multipartidario, para que no vean que tenemos algo contra un partido, porque el otro tema es el deporte no tiene nada que ver con un partido político. Absolutamente nada que ver. El problema es cuando se politiza el deporte. Así es. ¿No? Y lo agarran como excusa para el juego político. Como bandera. ¿no? Como bandera para el juego político. Porque mire, me parece muy bien que en algún momento la clase política discuta la conveniencia o no quizás de destinar tal nivel de recursos para organizar algunos eventos deportivos. Pues esa discusión se debió dar, ¿no? Y ese debate debió darse antes que Perú postule a los Juegos Panamericanos. Discutir como país, ¿es conveniente ir a los Juegos Panamericanos o no? Y antes de que Perú postule a los Juegos Panamericanos, ese tema ya se sabía y se conocía. Pero viajaron a México congresistas. Así es, no se lo sacó debajo de la mesa. ¿No hubo congresistas que viajaron a México? Y ahí no dijeron nada. No dijeron nada. Por eso, el hecho de que después y faltando poco tiempo ya por organizar los juegos surjan es oportunismo político nomás. Es parte, ¿no? de usar al deporte para el tema político, lo que no debe suceder. Lo que no debe suceder. Pues es bueno escuchar y lo vamos a seguir nosotros repitiendo para que el público tome conciencia de qué estamos hablando, de qué congresistas, padres de la patria hablamos ahora, y que la política no debe inmiscuirse, jamás debe inmiscuirse en tema del deporte. Que salud y es educación, que es lo que requiere el Perú. ¿Qué es lo que necesita el Perú para salir adelante? Y seguridad, que es un tema descuidado en estos momentos y tiene que admitirlo el gobierno. Es un tema neurálgico y que no lo ha atacado frontalmente, Saúl. El tema de seguridad ciudadana. Bien, vamos a la pausa recordándoles a ustedes, porque hay que ver los Juegos Panamericanos a través de un buen televisor, a un buen precio, las mejores marcas. ¿Dónde los compra? Iraoka. En Importaciones Iraoka. Empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía.
Macrosport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macrosport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595-774 o al correo informes@macrosport.pe y nuestra web www.macrosport.pe. Si los Juegos Panamericanos Lima 2019 te agradaron, el Grand Prix de levantamiento de pesas te sorprenderá. Los hombres y las mujeres más fuertes del planeta compiten por primera vez en el continente americano en el torneo más importante del mundo, el Grand Prix de Lima, en noviembre próximo. Un certamen de poder a poder entre superatletas de Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias de Europa y Asia. No te pierdas la cita de los más forzudos. El Grand Prix de levantamiento de pesas será en la Virena de San Luis del 6 al 11 de noviembre. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú, SFUL, les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional. Profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol. SFUL cuenta con filiales en todo el Perú. SFUL también es una escuela exclusiva de arqueros. Informes en Recuay 976 en Breña, teléfonos 4242-429 o 6356-110. SFUL. Cuando usted vaya a Trujillo, no deje de visitar Gol Perú Eventos, el más moderno complejo deportivo que le ofrece a ustedes un buen restaurante, sala de masajes, baños saunas, cancha de futbito sintética con tablero digital y también un gran salón de eventos para que disfrute usted de un matrimonio, fiesta de 15 años o cualquier evento social. Gol Perú Eventos en Trujillo. Por supuesto, ustedes para hacer sus reservas pueden llamar al 948-337-019. Gol Perú Eventos los espera en Trujillo. Seguimos adelante entonces con Super Deporte esta mañana, acompañados, abusando del tiempo que tiene Saúl Barrera, que sabemos lo tiene muy recargado. Eres consultor, Saúl, ¿no? Bueno, sí, ahí apoyando siempre a tanto entidades. Entonces tu tarea siempre es bastante comprometida con el tiempo, pero te lo estamos robando porque es importantísimo. Saúl, en el tiempo que estuvo en el IPD, hizo una buena tarea como secretario y luego la delegación para que sea jefe del IPD y cumplió su objetivo. Es un hombre enterado del tema y tiene ideas claras al respecto, y nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo que el deporte debe salir de su ostracismo, de ese encasillamiento que tiene, pero con ideas claras y profundas. Mira, Saúl, hay mucha gente, hemos escuchado congresistas que se oponen a la creación del Ministerio del Deporte. Lo han dicho, lo han expresado, que eso va a ser un ente burocrático. Lo que nosotros queremos es ampliar y cargar la carga estatal, cuando habría que simplemente reestructurar de repente el IPD, cosas como esas. Para nosotros, estamos llegando a esta conclusión: el Ministerio del Deporte es una necesidad, se cae de maduro en el país. De otra manera, vamos a seguir en lo mismo. Por eso que la pregunta que nosotros la pusimos en este mes de trabajo, que va a continuar luego de los Panamericanos y los Panamericanos, la pregunta es: ¿y ahora qué? Sí, definitivamente. Yo voy a ser muy sincero, si tú me hacías la misma pregunta quizás hace 4 años atrás, 5 años atrás, mi opinión hubiese sido: no, mira, no estoy tan de acuerdo con la creación del Ministerio del Deporte. Pero luego de haber reflexionado, analizado y viendo un poco más cómo se iba desarrollando las cosas en el país, ahora sí soy un convencido, ¿no?, que es necesaria la creación del Ministerio del Deporte. Y esta creación del Ministerio del Deporte no es un fin, sino es un medio para hacer mejor las cosas, ¿no? Porque se requiere
para poder fortalecer el sistema deportivo nacional. Si no existiera un Ministerio del Deporte, vamos a seguir con los mismos problemas de siempre y no va a ser posible fortalecer las capacidades que debería tener un ente rector del sistema deportivo nacional. Creo yo que este tema debe ser también analizado seriamente, técnicamente, profundamente, ver todos los pros y contras, porque muchas veces cuando se hace esa pregunta no nos detenemos mucho en la reflexión, sino automáticamente se genera una reacción y dice, no, mayor burocracia, mayor Estado y ya no más, ¿no? Y se parte de ciertos prejuicios que no son necesariamente ¿Pero habría correctos. mayor burocracia? Yo creería que no. ¿Sabes por qué? Porque más bien ayudaría, como mencionaba, a descentralizar el deporte. Claro. Miren ustedes, muchos ministerios, ¿no? Cuando se inicia en el año 2002 el proceso de descentralización en el país, con el gobierno de Toledo en aquel entonces, de ahí a la fecha casi todos los ministerios han descentralizado sus funciones. Salud ha delegado ciertas funciones a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. El Ministerio de Interior, en coordinación también con los gobiernos locales, viene trabajando y articuladamente algunas materias. En vivienda se ha descentralizado funciones. En el MIDI se ha descentralizado funciones. Hay muchos sectores, o casi todos los sectores, donde se ha descentralizado funciones. Donde no se ha descentralizado nada es en materia deportiva. El IPD sigue concentrando los IPD regionales. Cuando está yendo en contraposición incluso con la propia Constitución. Porque ¿qué dice nuestra Constitución política? Dice que la descentralización es una política de Estado permanente y de carácter obligatorio. La pregunta es, ¿el Estado hasta la fecha ha descentralizado en materia deportiva? No, y por eso hay 25 gestores a nivel nacional de deporte y cada uno camina para su lado. Correcto. Entonces, por ejemplo, por eso nuevamente hago la mención. Antes de responder, sí, debe haber un nuevo Ministerio de Deporte, yo creo que aquí es una reflexión profunda, seria, técnica, ¿no? Y evaluar también los pros y los contras. No se trata de dar una respuesta reactiva, ¿no? Ni caer en ciertos prejuicios del pasado. Entonces, y además, yo creo que se debe crear un ente rector, ¿no? Como un Ministerio de Deporte mucho más pequeño en tamaño, que sea mucho más técnico, ¿no? Y mucho más ágil en la toma de decisiones, y que asuma un rol específico, que no sea esta especie de pulpo que es ahora el IPD, que debe dedicarse a varias cosas, y como tiene tanto que hacer, al final hace muy poco, ¿no? Porque tiene tantas obligaciones. El que mucho abarca, todo poco aprieta, ¿ves? Yo recuerdo cuando estaba sentado en la presidencia del IPD, de pronto surgía algo en Puno, estaba tratando de impulsar la creación de la política deportiva nacional, y de pronto surgía algo en otro lado, o había un inconveniente en Piura, ¿no? Entonces es realmente complicado cuando tú eres rector o intentas ser rector y a la misma vez ejecutor de cosas, ¿no? O haces una cosa o haces la otra, pero no puedes hacer todas. Y encima con pocos recursos. Entonces, por eso sí creo, ¿no? Sí estoy convencido, luego de haber reflexionado sobre el particular, ¿no? Que el país necesita un Ministerio del Deporte, ¿no? Ya la última parte, Saúl, es el deporte escolar. Creo que todos coincidimos que la base fundamental del crecimiento del deporte en el Perú, futuro también. Y el futuro está en los colegios. Está en los colegios por una sencilla razón. Los colegios convergen a toda la población infantil y juvenil de Perú. Muy pocos hoy día quedan rezagados que no pueden recibir estudios. Hay colegios, hay escuelas. Creo que en eso han trabajado los gobiernos, ¿no? Fujimori trabajó mucho en eso, hay que reconocerlo. Hizo crecer, lo continuó también Ollanta Humala, y creo que también Alan García. Entonces, y creo que también el gobierno de Vizcarra, en el poco tiempo que tiene, también ha desarrollado un poco más infraestructura escolar. O sea, en ese sentido ya no hay el pretexto de que no hay colegios. Es más, hay algunos colegios hasta que faltan alumnos. Entonces, a eso vamos. Los niños, los jóvenes, tienen ahora su centro de estudios. O sea, ¿dónde se le puede encontrar esa población? Ya no hay que buscar en los barrios, están ahí en los colegios. Pero ojo, Raúl, un tema. Es cierto que se ha mejorado de alguna u otra manera la infraestructura deportiva escolar, ¿no? En los últimos años, no en todos los colegios, pero en varios, que antes estaba en condiciones peor, pero no hay que dejar de ver otra realidad, ¿no? Que justamente muchos colegios públicos también a veces están vacíos,
porque la gente ha preferido ahora matricular a sus hijos en colegios particulares, no necesariamente en los particulares clásicos de que participan en los ADECORE o en otros campeonatos, sino en colegios privados que también existen. Sí, que son los que han emergido en los últimos años. Así es, ¿no? Sí, una nueva oferta educativa, ¿no? Y muchas veces, cuando me acuerdo hicimos una revisión de esa situación, muchos de estos colegios deportivos son edificios, son casas, ¿no? Que los han adecuado y que no tienen ningún tipo de infraestructura deportiva, ¿no? Por ejemplo, ese es algo sobre lo cual el Estado también debería poner la vista, porque si tú vas a ser un promotor que vas a invertir, ¿no?, en tener un colegio privado, para funcionar el Estado le debería exigir como mínimo que también cuente con infraestructura deportiva, porque ellos solamente son pasillos, salones y nada más. Sí, cierto. ¿Dónde hacen actividad física? No tienen que ir a otro lado a hacerla, alquilan otro local. Entonces, o al menos, ¿no?, para que funcione deberían, ¿no?, demostrar al Estado que sí van a tener la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar actividad física y deportiva, ¿no? Es algo que no se debe dejar de lado. Ahora, es cierto que el Ministerio de Educación en los últimos años, creo, ha tratado de mejorar mucho el tema, ¿no?, de la ejecución de actividades deportiva escolar, ¿no? Ha habido, creo yo, en comparación con años anteriores, cierto avance, cierto desarrollo. Todavía no el deseado, creo que se está en ese proceso, ¿no? Sí analizaría mejor, con mucho mayor detalle, no estaría tan seguro si eso debe salir o no del Ministerio de Educación, ¿no? Creo que ahí todavía hay que verlo con detenimiento. Sí recuerdo que cuando ingresé al IPD, el IPD tenía, por ejemplo, una dirección de deporte escolar, y el Ministerio de Educación también tenía otra vinculada al deporte escolar. Entonces era inconcebible que en el mismo sistema deportivo dos entidades que están en el mismo sector tengan dos direcciones viendo lo mismo. Y la del IPD lamentablemente casi era inoperativo, porque es cierto que el deporte escolar siempre lo ha manejado el Ministerio de Educación, por eso que nosotros lo hicimos desactivar, ¿no? Porque prácticamente solamente era la nomenclatura, no tenía ninguna capacidad de influir, ¿no?, o desarrollar alguna acción en el ámbito escolar, porque sencillamente el IPD no tiene a su cargo los colegios públicos o privados del país, ¿no? Y yo creo que ahí un aspecto también que hay que ver mucho en el tema del deporte escolar es la formación de los profesores de educación física. Es que hemos estado tan mal en el país en estos temas, ¿no?, que solamente, por ejemplo, con la incorporación de mayores plazas de educación física, para profesores de educación física en el país, en los colegios del país, fue un avance. Solamente por incorporar mayor plazas. Pero ¿cuántos años estuvimos sin educación física en la currícula escolar? Pero es que sacaron a los sacaron a los profesores de educación física. Lo sacaron porque ya no había el curso, pero ¿para qué haber profesor de educación bueno, física, ¿no? yo he trabajado en el Ministerio de Educación, puedo hablar con propiedad por eso. Me acuerdo cuando habían una serie de proyectos, siempre se lo llevaba, se acordarán ustedes del plan MESEC. La mayoría de la partida profesional se iba al plan MESEC. Yo en el tiempo que estuve hice actividades lógicas abstractas, porque nosotros teníamos que de alguna forma inventar. Entonces, inclusive hicimos las clases públicas, que eran, por ejemplo, el caso de María Parada del Bellido, por ejemplo, ¿no? Entonces convocábamos a un colegio, dos colegios, y se hacía como una obra de teatro en las plazas públicas los días domingos, donde van las familias, ¿no? En los conos hacíamos eso, por ejemplo, y eso no requería mayor presupuesto. Lo que nos faltaba, y digo no porque yo trabajé ahí, era más gente. Yo trabajaba en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, era una fiesta, siempre fue una fiesta del deporte escolar, auspiciaba Telefónica, acuérdense ustedes, ¿no? Y después, bueno, hubo un problema ahí, no se pusieron de acuerdo, bueno, se perdió ese importante auspicio, pero se hizo bastante actividad. El Ministerio ha hecho un buen trabajo, en el deporte escolar yo sí lo puedo sostener, hemos hecho bastante, aparte había campeonatos de matemática, de marinera, de baile, dibujo artístico. Se ha hecho una serie de actividades en el ministerio. Lo que ha faltado siempre ha sido mayor presupuesto y más especialistas, pero hay cómo hacer. Y algo importante que tengo conocimiento que está impulsando el Ministerio de Educación por ese lado, por ejemplo, es revisar la currícula de la formación de los profesores de educación física, que es necesario actualizarla porque es la misma que viene, casi la misma que vino operando desde hace, si no digo décadas, varias décadas. Y además, porque además revalorizar, ¿no?, el rol del profesor de educación física. Exacto. Miren, en el Perú, durante muchos años, el rol del docente, ¿no?, del profesor en el país ha sido, ¿no?, disminuido, ¿no?, ha sido poco considerado y ha sido maltratado incluso de diversas maneras.
Pero dentro de ese tema, o dentro de ese ámbito, en la educación física lo ha sido aún más, ha sido aún peor. En los últimos años se ha comenzado nuevamente a hacer un esfuerzo para revalorizar, ¿no?, la labor del docente. Pero está pendiente todavía revalorizar el rol y el valor que tiene un profesor de educación física. Claro, no está en su dimensión, ¿no? El Estado también lo tiene que asumir. Y un Ministerio del Deporte también lo tendría que asumir. Revalorizar ese rol, que me parece sumamente importante porque es un baluarte y un sostén para impulsar el desarrollo deportivo del país. Es clave el profesor de educación física, es clave. Y sobre todo que el niño, que es como una madera que uno recién va a batallar, con mayor razón, el primer profesor de educación física que va a tener ese alumno es el más importante, amigos. Porque es él quien va a desarrollar ese amor, ese apego a esa disciplina. Pues uno tiene que enseñar con en la época que yo cariño. iba al colegio, el profesor de educación física era el primer descubridor de talentos. Claro. Él veía condiciones. No aseguraba que vaya a llegar, pero bueno, pero este destaca más que los otros, entonces por ende, este podría llegar. Pero era muy importante. Y ya tenía que pasarlo, escalar a un nivel superior. Fito, era lo lógico. Pero era muy importante cómo te transmitía su cariño por ese deporte, el amor por ese deporte. Claro. Eso es importante. Y los fundamentos, ¿no? Exacto. Y el primer profesor, yo creo que en cualquier campo, en cualquier campo, es el más importante. Y los mejores profesores deben estar, ¿en dónde? En los niños. En los colegios nacionales. En los niños. Mejores profesores, entrenadores deben estar. En general, en los colegios nacionales. Donde está la mayor población escolar del Perú. Sí, claro. Y son los más idóneos para formar. Los profesores de educación física, lo que estamos llegando a esa precisión. Es, yo creo que imprescindible su trabajo. Por supuesto. Porque ellos son los principales evaluadores de las condiciones. De las condiciones, y no se le ha discriminado. De los niños, ¿no? Los niños que empiezan, comienzan a evaluarlos, le miran vamos a decir, su estado, su físico, ¿no? La parte psicomotriz, la parte psicomotriz es fundamental. Motricidad fina, todo eso. Claro, el profesor lo va evaluando y muchas veces los chicos, pues generalmente, lo hemos tocado también, generalmente los varones, por ejemplo, se inclinan siempre por el fútbol, ¿no? Porque 95%. El 95%. Pero no todos tienen reservado ahí en interna. No tienen las condiciones, pues. Así es, tienen reservado condiciones sobradas para la práctica de otras disciplinas. Yo los he visto, ustedes también los han visto en los colegios. Claro. Muchachos que han terminado haciendo atletismo. Además, por biotipo también el profesor de educación física se da cuenta. Y eso lo ve el profesor de educación física. Oye, tú, ven para acá, papá. Le dice, ven para acá. Tú deja el fútbol un momentito. Anda al básquet, por ejemplo. Anda al básquet, ¿no? O 50 metros, corre 50 metros de la pista atlética. Lógico. Oye, y chico comienza a tomarle cariño porque sabe, descubrió su talento escondido. ¿Qué deporte, Raúl? ¿Qué deporte usa Saúl Barrera? ¿Cuál fue su deporte estrella, su deporte donde se desarrolló mejor? ¿Cuál fue? Bueno, yo siempre he jugado ajedrez, pero a nivel aficionado, ¿no? Luego correr, en trotar. Por ahí siempre el fulbito del barrio. Mantiene, realmente, claro. Sí, todos tenemos que hacer deporte. Todos tenemos que hacer deporte. Pero claro, y si mientras haya un ojo que te evalúa, es el que te orienta y que te dice, mira, tú más condiciones tienes para esto que para lo otro. Pero si no existe eso, uno se demora más para descubrir, ¿no? Mira, ese talento se pierde. Nada va a cambiar en el sistema deportivo si es que no se pone atención, ¿no?, a ese actor fundamental en el país, ¿no? Y sobre el cual, ¿no?, hay que decirlo, se ha hecho muy poco o nada en los últimos años. Me ha alegrado mucho saber que el Ministerio de Educación, por ejemplo, creo que ya está proyectando variar la currícula en la formación de profesores de educación física, actualizarla, ¿no? Me parece una buena medida, y que debe ir acompañada de otras medidas, ¿no? Creo que eso es importante y necesario y fundamental para impulsar el crecimiento deportivo del país. Y otra de las cosas, Fito, otra de las cosas importantes también de la implementación, porque en la época que yo estudié había técnicos deportivos en ciertas disciplinas deportivas. Monitores, lógico. Monitores, sí, que ya más especializados, más específicamente sobre disciplina. Claro. Así es. Ese es otro de los elementos integrantes importantísimos que hay que reintegrarlos. Hoy día no sé si existen. Pero si se anularon al profesor, menos el monitor. Menos al monitor, pues ya no existen los monitores. Yo quisiera, aprovechar la presencia del señor Barrera, estos Juegos Panamericanos se tuvo que crear
híbridos en una Copal para que pueda manejarlos, porque el COP no podía recibir los dineros del Estado, porque hubo problemas que usted debe recordar, que creo, no sé si estará en juicio, porque creo que estaba por lo menos en investigación a nivel de fiscalía, dineros entregados por el Estado para varios competencias, que lamentablemente, aparentemente, hasta donde sé, no se rindió cuenta específica. ¿Nos puede aclarar más o menos qué es lo que recuerda usted de esto? Mira, el tema fue de la siguiente manera. Para desarrollar estas actividades, estos juegos, el IPD entregó recursos al Comité Olímpico. Y el Comité Olímpico en su momento no pudo justificar el uso de esos recursos. Por ejemplo, lo de Huanchaco. Lo de bolivarianos y también parte de los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 al inicio, cuando se tenía que pagar los derechos de organización. La primera cuota. Claro, los derechos de organización. Tanto es así, ¿no?, que el propio IPD, ¿no?, antes de que se iniciara cualquier denuncia, ¿no?, el propio IPD fue el que solicitó al procurador del Ministerio de Educación a que interponga las acciones legales contra los responsables en el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Tengo entendido que eso está en curso todavía, ¿no? Todavía. ¿Y por qué el IPD tenía que pedirle al procurador del Ministerio de Educación? ¿El IPD no tenía un procurador? No, el IPD... Entonces ya ves cómo está de mano, no tiene procuraduría del IPD. No, pero ya ves cómo lamentablemente la jerarquía menor te ata de mano. O sea, vamos a poner un escenario así ya bizarro. Se robaron todo el IPD y tú no puedes hacer denuncia. Tienes que decir, oye, por favor, denuncia. Entonces, ¿no? Pero bueno... es el sistema, claro, ¿no?, como está diseñado, por eso la necesidad también, ¿no?, o esta sería otra de las razones para pensar. ¿Y por qué se le daba el dinero al COP? Hay que aclarar eso también. Toda subvención que se otorga tanto al COP como a cualquier federación deportiva es aprobada por ley del Congreso, ¿no?, y ratificada luego por decretos supremos en caso de ampliaciones. Entonces, en realidad, el tema del marco legal en que se aprobaron esas subvenciones y el procedimiento de entrega, todo fue dentro del marco legal. Lo que en algún momento se cuestionó fue el procedimiento. Es más se puso énfasis en el procedimiento que en el uso mismo de los recursos. Lo que a mí siempre me pareció un enfoque totalmente equivocado. Porque lo que siempre se vio haber fiscalizado en mayor medida es el uso. No es el destino. Demuéstrame en qué gastaste. Claro, si lo gastó bien, no importa. Así es. Pero básicamente, yo entiendo que eso todavía está en curso. Sí, espero, porque justicia que tarda no es justicia, como se dicen. Lamentablemente han pasado varios años, ¿no? Sí. Y mire, ¿cuántos años está pasando? Eso también yo digo. 6, 7 años, ¿no? Entonces, ¿no? Así es. Entonces, ya el poder, las instancias respectivas a nivel de fiscalía, Poder Judicial, deberían dilucidar y otro temita. El tema. Debes haberlo también vivido al mando del IPD, también con el secretario. Tantos problemas en tantas federaciones, grupos de trabajo, se enfrenta a una facción, se enfrenta a otra facción. ¿Por qué eso? Es un problema bastante complejo. Es un problema, creo yo, además, lo que pasa es que nuestro sistema deportivo ha sido tan débil que los actores dentro de cada deporte también han sido muy pocos. Y básicamente muchas veces, y eso ha provocado que las federaciones deportivas, antes que ser verdaderas organizaciones, sean como tipo cascarones, ¿no? Y luego que han visto también en algunos casos de que el Estado comenzó a inyectar muchos recursos económicos, peor todavía. La pelea, o sea, era más atractivo, Así es. O sea, se entró en algunos casos y lamentablemente también se han dado casos de mal uso de esos recursos en varias federaciones, ¿no? Hay casos comprobados, por eso es que era importante fortalecer el sistema de justicia deportiva. El Consejo Superior de Justicia Deportiva no era el deporte. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer justamente en el año 2014. Porque yo recuerdo que antes, ¿cómo funcionaba el Consejo Superior de Justicia Deportiva? Tenía un ambiente que era del tamaño de, creo, de este ambiente, casi mismo tamaño, dos escritorios pequeños, y ahí trabajaban, ¿no? Y ahí sesionaban, y ahí resolvían todo. Entonces, por eso es que se reformó, y no sé si usted recordará, en el cuarto piso se le dio instalaciones mucho más modernas, mejores condiciones, se les apoyó con mayor personal, para que de manera autónoma también, pueda desarrollar sus funciones y sancionar y acabar con la impunidad en el tema deportivo. Bueno, creo que ha quedado corta la hora, Raúl. Sí, el tiempo nos ha quedado corto. Bueno, pero habrá otra oportunidad que seguiremos conversando sobre el tema, invitándola a Saúl, siempre y cuando disponga de tiempo. Porque yo creo que esta es una cruzada que tenemos que hacer todos que amamos el deporte en el país, que queremos una juventud robustecida en salud y en educación, y el deporte es la mejor herramienta para ello. Por eso, Saúl, tu presencia ha sido realmente muy importante, amplios conocimientos, el manejo del deporte,
y la invitación queda para otro día poder seguir ampliando este horizonte que hemos ya iniciado. Muchas gracias, Raúl, también por la invitación y bueno, luego de la experiencia vivida en el tema deportivo, lo único que deseo es expresar a través de esta reflexión, estas ideas, estas experiencias, ¿no? Algún aporte para que esto pueda seguir desarrollándose en el país. Muy bien, gracias a Saúl Barrera, a Carlos Mauri, nuestro amigo que ya prácticamente ya es un componente más del programa Superdeporte. Gracias, Raúl. Que nos ha acompañado esta mañana, Fito Palau. Osquitar Rodríguez, cada día cumpliendo mejor su misión en la coordinación periodística. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias y será hasta mañana. Buenos días.